Capítulo 30. Verdades destrozadas. 14 de noviembre, 8 p.m., hora estándar del Pacífico, Hump City, California, Estados Unidos de América. Entonces, al presionar este botón, aceleras el kart hacia adelante, le explicó Garfield a Raven mientras estaban sentados juntos en el sofá. Sé jugar a Mario Kart, Garfield, dijo Raven justo mientras conducía a Bowser fuera del iceberg sobre el que conducía y lo sumergía en el agua helada. El hielo hace que las pistas sean malas. Claro, respondió Garfield, sonriendo de oreja a oreja mientras Raven resoplaba avergonzada. ¿Recuérdame por qué estoy jugando a esto?, preguntó, ansiosa por cambiar de tema. Pero, por desgracia para ella, Garfield tenía una respuesta inmediata. Porque me hiciste leer 1984, y luego te di un análisis detallado de por qué creía que Inkzog mentía descaradamente y que en realidad se parecía más a Corea del Norte y no a una superpotencia nuclear mundial. Me ofreciste a jugar al Mario Kart conmigo si lo hacía. Raven parpadeó, luego suspiró y bajó la cabeza ligeramente mientras continuaba corriendo con Bowser por Sherbetland. Eso fue impresionante, admitió Raven en voz baja, lo que provocó que su novio se riera y le pusiera el brazo sobre los hombros. Lo sé. A veces me impresiono, declaró con altivez, y luego señaló la pantalla. Cuidado con esos, y les pegas a los pingüinos. GRRGH. Gruñó Raven, agarrando con fuerza su control, observando a Mario, Luigi y otros residentes del reino champiñón pasar. Garfield sonrió cuando Raven corrigió su posición y siguió conduciendo, feliz de que su novia al menos intentara disfrutar de sus aficiones. Incluso podía ver que, en el fondo, ella lo estaba disfrutando. «Hola, bebé, Rave», gritó Víctor desde la cocina de Dick, acurrucado junto a la estufa. «Ya casi termino tus hamburguesas. Y no te preocupes, bebé, las tuyas son de frijoles negros». «¿Qué tienen?» «Estoy bien, gracias», respondió Garfield. Igualmente, añadió Raven, concentrándose por completo mientras su kart entraba en la última vuelta. Aunque normalmente se consideraría ajena a estas distracciones infantiles, se negó a dejarse vencer por una niña con un hongo como sombrero. Además, podía sentir a su padre gemir desde lo más profundo de su chakram, lo que le produjo una sensación de satisfacción. Mientras tanto, Dick estudiaba la tableta que sostenía en sus manos, sentado en una silla junto al sofá con Garfield y Raven. Estaba concentrado en el estado de las reparaciones de la Torre de los Titanes. Avanzaban despacio pero con seguridad, y tomaría al menos 6 meses volver a dejarla habitable. Por suerte, desde que el hermano Sangre estuvo encerrado en una prisión de máxima seguridad, la delincuencia había sido notablemente baja. Solo tenían que salir de patrulla una vez por semana, lo que les facilitaba la vida. Después del infierno de octubre, agradecieron la calma. Tarareó Dick al sentir la vibración de su celular en el bolsillo. Lo sacó y vio que era Jason, lo que le hizo levantar una ceja. ¿Quién es?, preguntó Coriander, jugando con Silky en una silla frente a la de Dick. Soy Jason. Me está llamando por alguna razón, reveló Dick. ¿Por qué te llama?, preguntó Donna, sin saber que Jason era de los que hacen visitas sociales. Garfield y Raven pausaron el juego para mirar a su líder, y un segundo después, la imagen del rostro enfurecido de Jason apareció en la pantalla. «Jason, ¿te ves molesto?», señaló Ngan. «¿Pasa algo?». «Sí, se podría decir que», gruñó Jason. Antes de que los titanes pudieran preguntar qué, Jason continuó. «Tienen que llegar a Ciudad Gótica ya». «¿Por qué?». «¿Qué pasó?», preguntó Víctor, apagando la estufa y preparando el avionte para la partida. «¿Se trata de la cita?». «¿Cómo te fue?», preguntó Donna, con un nudo en el estómago. «Fue un desastre», reveló Jason. Hiedra venenosa se estrelló, tomó el control de Jaune y Ren, y tuvimos que acabar con ellos. Un pesado silencio cayó sobre el apartamento, luego los jóvenes superhéroes saltaron a la acción. «Pon el avionte en marcha en los próximos 5 minutos», ordenó Dick, mientras sus compañeros se peleaban entre sí. «Aquí, Donna, Megan, quiero que nos acompañen todos los dispositivos médicos que podamos instalar». «De acuerdo», respondió Víctor, tecleando en un panel holográfico que se veía sobre su brazo mientras él, Megan y Donna se alejaban a toda velocidad. Raven, mientras tanto, entró en un estado meditativo y se quedó flotando ligeramente sobre el sofá. «No puedo teletransportarnos desde aquí», reveló, «pero quizá pueda cuando nos acerquemos». «Guarda tus fuerzas. Necesito que me ayudes a curarlos», replicó Dick. Raven asintió, y luego ella y Garfield salieron corriendo de la habitación, directos a la entrada secreta del hangar que Dick había instalado.
Ninguno se molestó en ponerse sus disfraces. Dick estaba a punto de seguirlos cuando Jason los interrumpió. Dick, hay algo más que necesitas saber, insistió Jason. Dick se giró para mirar a su hermano adoptivo con cierta confusión, y entonces, una fría comprensión le hizo aflojar los brazos. Él no, jadeó Dick, y Jason asintió con tristeza. Lo hizo. Lo voy a matar. Si no llegas aquí rápido, Jan lo hará por ti. 15 de noviembre, 12:01 am, hora estándar del este, Ciudad Gótica, Nueva Jersey, Estados Unidos de América bastarrado. Le gritó Jan a Bruce mientras ella, el resto de su equipo, Nora y Pirra se reunían en el comedor principal de la mansión Wayne. Golpeó la mesa de madera con el puño, haciéndola vibrar junto con los platos, pero Bruce permaneció tan impasible como siempre. Sé que estás molesto, Jan, comenzó Bruce, pero Jan lo interrumpió. Claro que estoy molesta. Nanites que drena el aura. Chilló Jan, con los ojos rojos y parte del pelo en llamas. Bruce no reaccionó en absoluto, y antes de que Jan pudiera hacer nada más, una tos silenciosa a su lado desvió su atención. Jan, te sugiero que te calmes y te sientes, dijo Weiss con un tono que no dejaba lugar a discusión. Jan quería hacerlo de todas formas, pero al ver la mirada casi suplicante de Ruby, respiró hondo y cerró los ojos. Su cabello se atenuó, pero sus ojos permanecieron rojos mientras se sentaba enfadada en la silla y se cruzaba de brazos, lanzando a Bruce Wayne una mirada que solo prometía dolor. Weiss, satisfecha, juntó las manos y las colocó sobre la mesa frente a ella mientras giraba la cabeza para mirar a Bruce a los ojos. Bueno, empecemos por el principio, continuó Weiss, señalando con el dedo el contenedor ofensivo que estaba sobre la mesa. Bruce, explícame qué es esto. Con todo lujo de detalles. Es como dije antes, explicó, sin rastro de arrepentimiento en su voz. Era un contenedor de nanitos que detectaba si un individuo tenía un aura activa. Si el objetivo la tenía, atacaban desde dentro para drenarlo y luego lo expulsaban en una hora. ¿Cuándo empezaste a hacerlos? Preguntó Black secamente. Poco después de que llegaste a la atalaya, reveló. Eso fue hace 4 meses, señaló Ruby en voz baja. Lo fue, respondió Bruce. Después de ver lo fuertes que eran todos, me preocupó la posibilidad de que alguno cayera bajo control mental, así que decidí preparar un plan de contingencia por si acaso. Desafortunadamente, mis temores no eran infundados. ¿Y decidiste ocultarnos esto por qué? Preguntó Weiss con insistencia, con un leve atisbo de ira traicionada. Bruce la miró, y una vez más, ella no vio ni una pizca de arrepentimiento. Las contingencias son más efectivas si se mantienen en secreto, dijo. Sobre todo cuando se trata de aliados o amigos. Ah, así que eso somos, exclamó Jan, sonriendo y riendo para sí misma. Bien, porque me preocupaba que, por alguna razón, decidieras que éramos villanos. Me alegra oír que eres tan paranoica, que crees que inventar maneras de acabar con tus aliados y amigos es una buena forma de pasar el tiempo. Después de lo de esta noche, creo que sí, señaló Bruce, silenciando la siguiente réplica de Jan. Con su atención, Bruce continuó. No quería usarlos, Jan. No tenía otra opción. Grimsit, tenías una opción. Replicó Jan, levantándose de la mesa. Bruce permaneció sentado, pero la miró fijamente a los ojos rojos con absoluta convicción. No, por lo que vi, insistió. Jan gruñó y apretó los dientes, sintiendo la tensión en la mandíbula cuando Damián decidió intervenir. No estabas allí, Xiaolong, señaló Damián, cruzándose de brazos y reclinándose contra la pared. Jaune y Ren estaban completamente bajo el control de Ivy, sin importarles su instinto de supervivencia. La única forma de administrar el antídoto fue rompiendo su aura, y sin los nanocitos que padre creó, tus amigos podrían haber resultado gravemente heridos. De haber sabido que existían, los habría usado en cuanto los alcanzamos la primera vez. Claro que sí. Replicó Jan, fulminando con la mirada a Damián Wayne. En lugar de inmutarse, Damián le devolvió la mirada. Dime, si Ivy hubiera tenido éxito en su plan y hubiera logrado atrapar a todo JNPR, y no tuviéramos esos nanobots, ¿cómo esperarías que 4 humanos sin poderes los derribaran sin que nos mataran? Podrías haber pedido ayuda, señaló Jan, pero Bruce negó con la cabeza. No había tiempo ni refuerzos disponibles, replicó Bruce. El resto de la liga estaba respondiendo a un aumento repentino de la actividad de los Grimm en todo el mundo, justo cuando tú estabas varado en Blue Haven. Cualquiera disponible no habría llegado a tiempo para ayudarnos. Teníamos que actuar de inmediato, y al no tener otra opción, usé los nanitos para evitar bajas.
Para eso estaban diseñados, y a pesar de algunos resultados imprevistos, funcionaron como debían. Yang quiso protestar, pero antes de que pudiera hacerlo, Weiss volvió a hablar. Ninguno de nosotros discute que los nanitos evitaron que Jaune y Ren resultaran heridos, señaló Weiss, lanzando una mirada fulminante a Yang para silenciarla antes de continuar. Pero el hecho es que su existencia representa una grave violación de nuestra confianza. Compartimos nuestra tecnología de escaneo de aura con ustedes y la Liga porque éramos aliados, así que imagínense cómo nos sentiríamos cuando esa tecnología se convirtiera rápidamente en un arma solo contra nosotros. Lo que te convierte en una de las mayores amenazas para nosotros en la Tierra, añadió Blake, con sus orejas felinas bajas y el ceño fruncido. Nuestros poderes, fuerza y la mayoría de nuestras defensas se alimentan de aura, y cuando ésta desaparece, estamos prácticamente desnudos. Los nanobots salvaron a Jaune y Ren esta vez, y estoy agradecido por ello, pero ¿y la próxima? Hiedra venenosa te venció y casi te controla. Que no te lavaran el cerebro es un milagro, para mí. ¿Pero qué habría pasado si te hubieran lavado el cerebro? ¿Y si la situación se hubiera invertido e Ivy o alguien más hubiera logrado controlarte? Si lo hubiera hecho, fácilmente podrías haber vuelto esos nanobots contra Pirra y Nora, y no quiero pensar en lo que Ivy les habría hecho después de lo que le hicieron a ella. Gracias. Exclamó Yang, lanzándole una mirada a Bruce. Con esos nanitos, ¿qué te impide hacernos algo si te vuelves malo? Les aseguro que he tomado todas las precauciones para evitar que eso suceda, insistió Bruce, sin dar más detalles. Me tomo muy en serio la amenaza de que me laven el cerebro. Si me hubieran comprometido de alguna manera, esos nanitos no habrían funcionado. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿nos consideras una amenaza, Bruce? Preguntó Weiss con insistencia, inclinándose ligeramente sobre la mesa. Bruce no dijo nada por un momento. Un tenso silencio flotaba en el aire, y con cada instante que pasaba, la tensión aumentaba. Finalmente, Bruce asintió. Sí, admitió. Todos los remanentes guardaron silencio, y Weiss suspiró y bajó la cabeza. Si no te importa, dijo, creo que necesitamos estar solos ahora mismo. Bruce no dijo nada. En cambio, se levantó de su asiento y salió de la habitación. Damián lo siguió, lanzando a las cazadoras miradas que no pudieron describir con precisión. Parecía una mezcla de convicción y compasión, pero se desvaneció cuando el chico maravilla salió de la habitación. Con un último clic del pomo, los adolescentes se quedaron solos, y un suspiro colectivo escapó de sus labios. No puedo creer esto, murmuró Blake, frotándose la cara con las manos. ¿Qué? ¿Bruce es tan paranoico que nos ve como una amenaza? Preguntó Jan retóricamente. No, sí. No lo sé, admitió Blake, moviendo sus orejas felinas con nerviosismo. Esto es un desastre. Es una forma de decirlo, murmuró Jan, apretando el puño antes de observar la habitación. Creo que es obvio lo que haremos ahora. En cuanto Jaune y Ren puedan caminar, nos largaremos de aquí. ¿A dónde? Preguntó Weiss, inclinando la cabeza hacia Jan. Ciudad Salto, la Atalaya. Dioses, a cualquier parte menos acá. Insistió Jan. Si crees que voy a quedarme bajo el mismo techo que el tipo que nos apuñaló por la espalda, estás loco. No me atrevería a decir que nos apuñaló por la espalda, señaló Weiss, desconcertando a Jan. Espera. ¿Lo estás defendiendo? Preguntó Jan con evidente incredulidad. Weiss, sin embargo, la clavó en los ojos. No me malinterpretes, Jan. Estoy furioso, declaró Weiss apretando los dientes. Me siento traicionado, engañado, enojado, todo lo que tú sientes ahora mismo. Pero me estoy obligando a intentar al menos ver las cosas desde su perspectiva, y aunque no me guste admitirlo, tenía razón. ¿Qué? Gritó Jan, poniéndose de pie de un salto. Chicos, vamos a calmarnos, ¿de acuerdo? Gritó Ruby, intentando mantener la calma. Su compañera y su hermana guardaron silencio, girándose hacia Ruby, quien se aclaró la garganta. Luego se giró hacia Weiss y dijo, Weiss, ¿por qué crees que Bruce tenía razón al crear esos nanitos? Para mí, es obvio, empezó Weiss. Nosotros, sobre todo comparados con la gran mayoría de la población de la Tierra, somos peligrosos. Es difícil no verlo. Con aura, tenemos superfuerza, supervelocidad, superdurabilidad, un factor de curación, por no hablar de semblanzas individuales. Algunas de las cuales están a la altura de las habilidades metagénicas de alta gama. En Remnant, eso no era un problema, ya que todos tenían o podían tener aura. En Remnant, podías dispararle a alguien en la cara y se tambaleaba hacia atrás, pero por lo demás no tenía problema.
Podrías golpear a alguien contra el techo y podría rebotar por la habitación, pero se levantaría con solo un ego herido. Ese no es el caso aquí, les recordó Weiss. En la Tierra, si le disparas a alguien en la cara y no tiene superresistencia, está muerto. Si le das un golpe muy fuerte aquí, podría romperse un hueso o sufrir daños en los órganos y hemorragia interna, y luego morir. Cosas que no nos afectarían en Remnant podrían matar a alguien aquí. Con eso en mente, no es difícil imaginar por qué el único miembro sin poderes de los fundadores de la Liga de la Justicia podría estar un poco preocupado. Eso no excusa que actuara a nuestras espaldas y los creara sin nuestro consentimiento, replicó Jan. No soy ciego, Weiss, ni estúpido. Sé que aquí existe el control mental. Demonios, lo vimos con Raven y su padre. Pero a diferencia de ella, él no tenía motivos para creer que nos volveríamos rebeldes y empezaríamos a atacar a la gente. ¿Entonces dices que no debería haber hecho esos nanitos? Preguntó Blake, y Jan miró fijamente a su compañera a los ojos. Digo que debería haber sido directo con nosotros, insistió Jan. Si al menos nos hubiera contado sus preocupaciones, me habría ofendido un poco, pero al menos lo habría entendido. Pero bueno, Bruce nos vio como una amenaza potencial desde el primer día, e incluso después de conocernos y de todo lo que hemos pasado juntos, esa percepción nunca cambió. Usó lo que les dimos, aprovechó nuestra proximidad para encontrar la manera de apuñalarnos por la espalda sin que pudiéramos defendernos. Eso es lo que me molesta, y oírte siquiera considerar defenderlo me deja sin palabras. La mesa volvió a quedar en silencio. Jan y Weiss se miraron fijamente mientras Ruby intentaba encontrar una salida. Luego, giró lentamente la cabeza hacia Pirra y Nora, que permanecían en silencio, algo que las demás chicas también notaron. Ellas también centraron su atención en su equipo de hermanas, y los ojos de Jan se tornaron azules. Nora, Pirra, ¿qué opinan de esto?, preguntó Ruby con dulzura. Las dos cazadoras se miraron, luego volvieron a mirar a Ruby y suspiraron. No lo sé, admitió Nora. Estoy enojada, pero, al mismo tiempo, agradecida. Ustedes no estaban allí. No vieron lo que nosotros vimos. Jaune y Ren, ellos, era como si ni siquiera estuvieran allí. Apenas los reconocí. No logramos llegar a ellos, y no les importó cuánto daño sufrieran con tal de seguir lanzándose hacia adelante con la intención de hacernos daño. Si esa pelea hubiera continuado, habríamos tenido que hacerles daño solo para protegernos, y no sé cómo se habrían recuperado. Al menos así, sabemos que estarán bien. Me siento bien es subjetivo, señaló Blake. Nadie la corrigió, pues sabían que el fauno tenía razón. Cuando Jaune y Ren despertaran, estarían desconsolados. A pesar de todos sus problemas actuales y urgentes con Bruce, la salud y la seguridad de sus compañeros y amigos eran primordiales. Al mismo tiempo, sin embargo, mientras Jan miraba alrededor del comedor y se veía invadida por el escudo de la familia Wayne, una sensación de ira brotó de lo más profundo de su ser. Sus ojos se enrojecieron de nuevo, y con un rápido empujón contra la mesa que la hizo retroceder a ella y a su silla, se levantó y caminó hacia la puerta trasera. No puedo quedarme aquí, declaró, saliendo de la habitación antes de que alguno pudiera detenerla. Jan, espera. Gritó Ruby, preparándose para perseguirla, pero Weiss la detuvo con una tos rápida. Creo, Ruby, que en este caso sería mejor dejarla tranquila por ahora, sugirió Weiss. Ruby solo quería insistir, pero al cabo de un momento suspiró y volvió a sentarse. Se suponía que hoy sería fácil, dijo, agarrándose el pelo con fuerza. ¿Cuándo salió todo tan mal? No lo sé, Ruby. No lo sé, admitió Weiss, hablando por todos. Bruce, comenzó enojado Clark Kent, vestido con su disfraz de Superman, mientras cruzaba los brazos. ¿Qué has hecho? Lo que sentí necesario, declaró Bruce una vez más, sin mostrar la menor incertidumbre mientras los residentes de la mansión Wayne y los fundadores de la liga lo rodeaban en una de las salas principales. Los fundadores habían llegado hacía apenas unos momentos, pero Alfred ya les había informado de la situación y no estaban muy contentos. ¿Era necesario hacer planes de contingencia contra los adolescentes?, señaló Barry Allen, también disfrazado de Flash. ¿Contra adolescentes con superpoderes? Sí. Maldita sea, Bruce. ¿De verdad eres tan paranoico como para ver una amenaza donde quiera que mires? ¿Incluso después de lo que pasó la última vez?, preguntó Jon Stewart. Bruce no respondió, así que Diana se sentó en una silla frente a él y apoyó los codos en las piernas. ¿Estarán bien Jaune y Ren?, preguntó Diana. Confío mi vida a Alfred, respondió Bruce de inmediato. No permitirá que les pase nada más.
¿De ti o de alguien más? Preguntó Shayera. Bruce la miró estoicamente y asintió. No soy ciego a las consecuencias de mis actos, ni a cómo afectarán la percepción que Ruby y JNPR tienen de mí, pero créanme cuando les digo que no tenía otra opción, dijo Bruce. Las feromonas de Ivy habían erosionado por completo su instinto de supervivencia y el reconocimiento de sus amigos. No pararían. Si no hubiera usado los nanocitos, al menos un miembro de JNPR habría resultado gravemente herido o algo peor, a manos de un amigo cercano. Nadie se merece eso, y después de todo lo que han pasado, lo último que quería era que lo experimentaran. Perder su confianza era un precio que estaba más que dispuesto a pagar. Los demás fundadores de la liga observaron a su amigo y colega por un momento y luego suspiraron. Clark negó con la cabeza, luego fijó su mirada intensa en Bruce y relajó los brazos. No somos nosotros a quienes tienes que decirles eso, declaró Clark, y luego empezó a alejarse. Si me disculpan, voy a hablar con ellos. John, mántenos al tanto de cualquier novedad de Jaune y Ren. Por supuesto, respondió John Jones, atravesando la pared hacia la enfermería de la Batcueva. Los demás fundadores se fueron uno a uno, persiguiendo a Superman para consolar a los jóvenes, hasta que solo quedó Diana. Ella siguió mirando a Bruce, sin decir nada, hasta que él finalmente se giró para mirarla. No me arrepiento de lo que hice, Diana, insistió Bruce. No me hagas sacar el lazo, Bruce, replicó Diana con suavidad. Te conozco. Dices que no te arrepientes, pero es cierto. Trabajaste con ellos, les diste un hogar, ayudaste a criarlos. Confiaron profundamente en ti, y aunque tenías las mejores intenciones, traicionaste esa confianza. Eso te duele más que cualquier otra cosa, ¿verdad? No importa, respondió Bruce con voz algo insegura. Si el precio de mantenerlos a salvo fue su confianza en mí, lo pagaré con gusto siempre. Sin embargo, nuestra capacidad de confiar los unos en los otros es una de las cosas más importantes que nos mantienen a salvo. Sin poder confiar los unos en los otros como héroes, como personas, como amigos, la liga no existiría como existe. Gracias a su disposición a colaborar tan estrechamente contigo, pudiste salvarlos esta vez, pero no te imaginas que si dejan de creer en ti, si dejan de confiar en ti, solo hará las cosas más difíciles y peligrosas en el futuro. Suspiró y su voz se suavizó aún más. Dices que el sacrificio siempre vale la pena, pero si sigues pagando ese precio, Bruce, con el tiempo esta mansión quedará fría y sin vida, y te quedarás solo. Nadie se merece eso, aunque creas que sí. Bruce no dijo nada, mirando fijamente los acogedores ojos de Diana. Se sintió perdido en ellos mientras penetraban en su alma, mientras veían cosas que prefería mantener ocultas. Fue entonces cuando la mirada de Diana se desvió al ver un par de luces alejarse rápidamente de la mansión, acompañadas por el rugido de un motor. Se giraron hacia ellas, y ambos superhéroes reconocieron las luces traseras de Bumblebee como lo que sin duda era Jan, que se dirigía a Ciudad Gótica. Deberías ir tras ella, sugirió Diana, pero Bruce negó con la cabeza. Lo último que quiere ahora es que yo esté cerca de ella, señaló Bruce. Y lo que necesitas es hablar con ella y empezar a reconstruir la relación que destruiste, replicó Diana. Bruce guardó silencio, y Diana asintió para sí misma y se levantó. Haz lo que creas correcto, Bruce. Hera sabe que eres el hombre más testarudo que he conocido, pero al mismo tiempo te imploro que al menos lo intentes. Lo último que quiero es que estés solo, y aunque me lleve toda la vida, seguir su voluntad al menos empezará a cerrar la brecha entre ellos y tú. Diana se fue sin esperar la respuesta de Bruce. Él no dijo nada mientras miraba hacia Ciudad Gótica, viendo cómo la moto de Jan desaparecía de la vista. Durante unos minutos, reflexionó en silencio sobre qué hacer a continuación, luego su expresión se endureció al tomar una decisión. Sistema desconocido, órbita planetaria ocupada, ciudad embotellada de Vale Coco. Adele suspiró para sí misma mientras ella y su equipo avanzaban con dificultad por las calles destrozadas del centro de Vale. Llevaban las armas desenvainadas y mantenían la vista y el oído alerta ante cualquier posible asaltante. En su mayoría, carroñeros que se asustaban al ver las armas de los cazadores, pero nunca estaba de más ser precavido. Dioses, este lugar apesta, murmuró Fox Alistair mientras arrugaba la nariz. Se ve peor, respondió Coco, pasando por encima de un trozo de escombros que estaba al costado de un edificio de apartamentos. Por suerte para mí, soy ciego como un murciélago. Sí. ¡Qué suerte! Coco no dijo nada más mientras barría los tejados con su minigun de bolsillo, gianduja. Si alguien los observaba, no se atrevía a dar la cara.
Velvet Escarlatina, la única fauno entre ellos, observaba con tristeza los escombros mientras sus orejas de conejo se descolgaban. Este lugar fue duramente golpeado, señaló, arrodillándose junto a un coche destrozado para recoger los restos de un animal de peluche. Un Beowulf, por lo que pudo ver. Entonces sintió una mano grande y suave que la agarraba por el hombro, y al levantar la vista vio a su compañero, Yatsuashi Daichi, observándola con preocupación. Lo ignoró al levantarse, insistiendo en que estaba bien, pero Yatsuashi no se dejó engañar. Tampoco insistió más en el tema, y con su enorme espada fulcrum en la mano, continuó hacia su objetivo. Deberíamos llegar al punto de encuentro en unas pocas cuadras, señaló Yatsuashi. Debo admitir que me repugna que nos veamos obligados a lidiar con esos sinvergüenzas. Lo mismo digo, Yatsu, coincidió Koko de buena gana, pero nos guste o no, no tenemos elección. Roman controla toda la industria restante de Vale, y todos lo saben. Sobre todo él. Sabes que nos va a volver a estafar, ¿verdad? Preguntó Fox, y Koko asintió. Prepárense por si él o alguno de sus lacayos hace algo más, ordenó Koko. El equipo XV continuó en silencio, acercándose al límite del distrito industrial de Vale. O a lo que quedaba de él, supusieron. Un muro de chapa con alambre de púas los separaba del resto de la ciudad, y un par de gánsteres elegantemente vestidos y armados con pistolas de tubo los observaban fijamente. ¿Qué quieres?, preguntó uno de ellos y Koko lo miró fijamente. Estamos aquí para ver a Roman, respondió Koko, y el otro guardia se burló. Sí, claro. ¿Por qué quieres ver a Roman?, preguntó. ¿Por qué crees? Lo mismo que la última vez. Para comerciar, señaló Fox como si la respuesta fuera obvia. Los guardias se miraron entre sí, luego a los exalumnos antes de encogerse de hombros. Mantén esas armas enfundadas. Si haces un movimiento raro, estás muerto. ¿Entiendes?, preguntó el guardia, que Velvet acababa de notar que lucía una cornamenta de ciervo en la cabeza. Koko asintió y luego volvió a meter a Gianduja en un bolso mientras los demás envainaban sus armas. Velvet no tuvo que hacer nada, manteniendo su cámara a plena vista. Los guardias no sospecharon nada mientras se acercaban a un par de manivelas giratorias en ambas torres, y las giraron para abrir la puerta. A pesar de haberlo visto ya varias veces, Koko nunca se acostumbró a la decadencia que veía. Se obligó a ignorar el improvisado barrio rojo que Roman había montado mientras los clientes entraban y salían de varios edificios. Ratas asadas eran empaladas en asadores y giradas sobre una hoguera, hombres y mujeres jugaban abiertamente en las mesas usando tarjetas de embargo ahora inservibles como fichas, y una capa de botellas de vidrio cubría el suelo. Todos estaban cubiertos de tierra, sangre y mugre, y a bastantes les faltaban dientes. La pobreza y la hambruna eran rampantes, y algunos no eran más que piel o huesos, apenas lo suficientemente fuertes como para caminar. Era repugnante, y Koko ansiaba que acabaran con esto de una vez. En el centro de la comunidad improvisada se encontraban una serie de fábricas en diversas condiciones. Algunas estaban completamente destruidas, otras solo con daños graves. Una se encontraba prácticamente intacta, lo que, dado el estado de Vale, era un auténtico milagro. El humo se elevaba desde su chimenea y los trabajadores sudorosos echaban polvo ígneo en hornos abiertos para fabricar lo que estuvieran haciendo. Junto a ella, aún en construcción, había una estructura circular que parecía una parodia del Coliseo de la Amistad. Conociendo la clase de gente que dirigía este lugar, Koko presentía que no sería más que un deporte sangriento y bárbaro. Ella y su equipo se detuvieron al encontrar finalmente al hombre que buscaban. Sentado en una gran silla, elevada sobre un montículo de metal como un trono, estaba el mismísimo Roman Torchwick. A diferencia de casi todos, su atuendo seguía impecable, de un blanco impoluto con ribetes naranjas. Su bastón giraba en su mano, y los miraba divertido con el único ojo que no estaba cubierto por un mechón de pelo naranja. Vaya, vaya, vaya. Si no es el ilustre equipo XV, saludó con un dramático gesto de los brazos. Bienvenidos de nuevo a mi humilde morada. Como pueden ver, he mejorado bastante desde la última vez. Ya lo veo, admitió Koko. Claro que mejorar era un término subjetivo. Lo único que veía que había mejorado era la calidad de las armas de sus matones. ¿Soy solo yo o Roman engordó un poco?, preguntó Fox telepáticamente, haciendo uso de su semblanza para comunicarse con su equipo sin que los demás lo supieran. Solo es un pequeño bulto alrededor del estómago, señaló Velvet. Así que, mientras quienes están bajo su cuidado se mueren de hambre, él se atiborra. ¿Hasta dónde puede llegar este hombre?,
preguntó Yatsuashi, obligándose a mantener la calma mientras Coco avanzaba. La expresión alegre de Román se transformó en un ceño fruncido y se inclinó hacia adelante mientras la cazadora comenzaba a hablar. Estamos aquí para conseguir lo que negociamos, Román. Como prometimos, 10 cajas de comida por 5 cajas de acero, esperándote a unas cuadras de aquí, dijo. Román asintió, tarareó para sí mismo y se recostó en su silla. Coco reconocía ese gesto en cualquier lugar, y no pudo evitar fruncir el ceño. Ah, verás, Coco, aunque negociamos ese precio, me temo que hemos tenido dificultades para fabricar lo que Beacon pidió. Me temo que, en lugar de 5 cajas, solo podemos suministrar 3. De acuerdo, siseó Coco, intentando encontrar una solución. Podemos con eso. Por esos 3, ¿te damos 5? No, igual nos quedamos con los 10, la interrumpió Román, apoyando el bastón entre los pies y apoyándose en él. Sonrió de oreja a oreja mientras sus hombres a su alrededor reían entre dientes. A menos que tengas otra fuente de metal para reparar Beacon. Coco respiró hondo, observando el área a su alrededor y a su equipo a medida que más hombres de Román se hacían notar. Al igual que el propio Román, y especialmente comparados con los civiles, estaban notablemente limpios. Sin embargo, su atención se centró en 3 personas en particular. Del lado de Román emergió como un cristal roto su mano derecha, Neopolitan. Una sonrisa sádica y desafiante se dibujó en su rostro mientras se apartaba el cabello castaño y rosa, retando a los antiguos alumnos a intentar cualquier cosa. Junto a ellos había otro par de rostros familiares, unos que Coco despreciaba aún más. Emerald Sustra y Mercury Black. Las 2 hoces del revólver de Emerald, que al parecer llevaban el acertado nombre de respiro del ladrón, estaban en las manos de la Verdete, y las botas arma de Mercury, llamadas Talaria, se exhibían con orgullo a la vista de todos. Antes de la batalla de Vale, pensaba que no eran más que estudiantes de la Academia Aven, pero si estaban tan dispuestos a colaborar con Román, sabía que eran mucho más que eso. Se puso furiosa, pero se obligó a mantener la calma y la compostura. Está tratando de intimidarnos, señaló Fox. Coco no respondió, en cambio bajó ligeramente sus gafas de sol para mirar fijamente a Román. «Te llevarás los 5», replicó Coco. «A menos que tengas otra fuente de alimento. Y no te molestes en intentar hacernos sentir culpables. Ya vimos cómo distribuyes la comida por aquí». Román frunció el ceño y algunos de sus matones se acercaron medio paso al equipo Xvi para intentar intimidarlos, pero Coco no había terminado. «Solo por eso, solo te dan 3», replicó Coco, deteniéndolos a todos al instante. «Dime, ¿cuánto te durará eso?» «Lo olvidas, Román. No necesitamos tu metal, pero tú necesitas nuestra comida. No tienes la influencia para jugar duro, pero nosotros sí. Así que te sugiero que llames a tus hombres y nos des lo que originalmente negociamos mientras aún nos sentimos generosos. ¿Me entiendes?» Román guardó silencio, frunciendo el ceño al líder del equipo y apenas disimulando su furia. Luego, su expresión cambió y se rió. Al mismo tiempo, agitó las manos, y en el momento justo, sus hombres retrocedieron mientras él se levantaba y abría los brazos. «Por eso me gusta trabajar contigo, Coco. Tienes agallas», dijo. «Beacon recibirá sus 5, como prometí. Como muestra de buena fe, incluso les dejaré ver lo que van a recibir primero». «Bien», respondió Coco. Román asintió y chasqueó los dedos hacia un grupo de trabajadores. Siguiendo su orden de inmediato, los trabajadores tiraron de una serie de carros con 5 grandes cajas llenas hasta el borde de lingotes de acero. Acero que podía fundirse y usarse para reparar sus herramientas, armas y, lo más importante, la ciudad que controlaban. Solo serían parches, pero con cada casa remendada, otra familia podría mudarse y al menos intentar reconstruir sus vidas destrozadas. Eso valió la pena el intento de Román de abusar de los precios, y si no fuera por eso, se habría arriesgado allí mismo. Después de terminar de inspeccionar la mercancía, Coco asintió hacia Román. «Diría que fue un placer hacer negocios contigo, Román, pero ambos sabemos que sería mentira», dijo Coco mientras ella y su equipo relevaban a los trabajadores y empezaban a retirar las carretas. En lugar de sentirse ofendido, Román rió y se despidió, mientras sus guardias los observaban mientras se marchaban. Sin embargo, antes de que llegaran demasiado lejos, Román les gritó. «Por cierto», gritó, «he oído cosas interesantes por la ciudad. Algo sobre Caperucita Roja y sus amigos. ¿Te importaría explicarme?» Coco se detuvo y giró la cabeza hacia Román, quien esta vez no tenía una sonrisa pícara.
En cambio, parecía serio, y a pesar de lo mucho que lo despreciaba, no veía razón para no confirmar lo que creía que él ya sabía. Rubí y JNPR salieron, confirmó Coco. Ozpin lo confirmó con el propio Brainiac. Román solo pudo reírse entre dientes y negar con la cabeza. Y tú me llamas inmundicia. Puede que sea un cabrón, pero al menos no estoy dando falsas esperanzas. Sigue mi consejo, chaval. Caperucita y sus amigos, aunque hayan salido, están muertos. Cuanto antes te des cuenta, mejor te irá. Fui no respondió, sino que dio media vuelta y salió del complejo. Solo cuando ya habían pasado las puertas de la comunidad de Román, que se cerraban, se detuvieron a respirar, y los exalumnos se apoyaron en los restos destrozados de un edificio. Dioses, odio a ese hombre, murmuró Fox. Le estás dando la lata a los ya convencidos, zorro, respondió Coco, quitándose las gafas de sol y limpiándose el polvo. Ya no le servían, dado que Vale ya no tenía sol, sino un ciclo artificial de día y noche que su captor había implementado, pero completaban su look. Aunque su ropa, antes impecable, ahora estaba cubierta de parches improvisados, junto con algunas rasgaduras que aún no había podido arreglar, seguía intentando mantenerse presentable. Aunque solo fuera por solidaridad, sus compañeros también lo hacían. Velvet, sin embargo, tenía una expresión diferente al sentarse con la espalda firmemente apoyada contra la pared de un edificio. Mantenía las piernas juntas, y en cuanto los demás miembros del equipo XB lo notaron, supieron al instante en qué estaba pensando. ¿Qué crees que les pasó?, preguntó Velvet. Coco suspiró, se sentó a su lado y negó con la cabeza. No lo sé, Velvet, respondió Coco con sinceridad. Nadie lo sabe, la verdad. Sé que el profesor Ozpin insiste en que de alguna manera lograron escapar, afirmó Yatsuashi, pero no estoy seguro de creerlo. Sí, lo creo, declaró Coco, completamente convencida de la supervivencia de sus amigos. Si alguien pudiera sobrevivir a ese bastardo de piel verde, serían Rubí y JNPR. Se habían enterado de la aparente supervivencia de Rubí y JNPR hacía apenas una semana, lo que provocó un alboroto en Beacon. Una esperanza que parecía perdida finalmente resurgió, pero hubo bastantes que no la creyeron. El equipo CRDL estaba entre ellos, no por desdén, sino por puro pesimismo. Como bien lo expresó su líder, Cardin Winchester, las probabilidades de que Rubí y JNPR no solo lograran escapar, sino que aterrizaran en un planeta capaz de albergarlos eran prácticamente nulas. Insistió en que pensar lo contrario solo traía falsas esperanzas. Una parte de Coco creía que tenía razón, pero al mismo tiempo sabía que estaba equivocado. Vamos, dijo Coco, levantándose y poniéndose las gafas de sol. Tenemos que llevar esto a Beacon, y no se va a transportar solo. Su equipo gruñó, pero aún así agarró los carritos y comenzó a empujarlos y jalarlos calle arriba hacia Beacon. Al pasar cierto punto, los equipos de estudiantes que llevaban la comida los adelantaron. Ambos grupos asintieron, pero ninguno dijo una palabra. En cambio, Zvi permaneció sumido en sus pensamientos. Ya no estaban centrados en Román. En su lugar, se concentraron solo en sus amigos más jóvenes y, en silencio, esperaban que estuvieran bien. Penny Polendina se sentó en silencio, encorvada sobre una mesa. Un amplio surtido de cristales de polvo se exhibía ante ella, y los examinaba en busca de imperfecciones. Si encontraba alguna, la guardaba con cuidado en una caja para dársela a Beacon, pero si no encontraba ninguna y los cristales estaban en perfecto estado, los apartaba. Llevaba días haciéndolo, y no había indicios de que fuera a parar pronto. Al anochecer, nos trasladaremos a la siguiente casa segura, ordenó Winterschne a sus hombres mientras se movían afanosamente por el estrecho búnker. Asegúrense de que todo esté seguro para el transporte. Sí, señora, respondió Ciel Soleil, la antigua encargada de Penny, presionando los dedos contra los botones de su reloj de pulsera. A pesar de la situación, Penny no pudo evitar sonreír levemente al ver a Ciel tan puntual como siempre. Sin embargo, eso no duró mucho, ya que regresó a su tarea actual, una que le había encomendado el mismísimo general Ironwood. Entonces escuchó un par de pasos débiles que se acercaban y Penny levantó la vista para ver a Winter, con las manos cruzadas detrás de la espalda baja, mirándola. «Penny, ¿cómo van las pruebas?», preguntó Winter. «Ah, ¿sí?», dijo Penny, señalando a Winter con la cabeza antes de tomar con cuidado un par de cristales en cada mano. «He estado analizando el polvo que recuperamos. Estos deberían ser perfectos para el proyecto de Ironwood. Supongo que el resto son para Beacon».
Sí, respondió Penny, dejando los cristales y levantándose para encarar a su nuevo cuidador. Pero tengo algunas preocupaciones. ¿Y ellos son? Preguntó Winter, dándole permiso a Penny para continuar. La ginoide asintió y luego dijo: el arma que el general intenta construir, nunca se ha construido ni probado. Atlas solo ideó la teoría hace poco. Si nos equivocamos, la explosión resultante podría destruir lo que queda de Vale. Por eso estamos tomando todas las precauciones, le recordó Winter a Penny. Estamos mezclando bien el polvo antes de añadir el material fisible, y no lo añadiremos hasta que estemos completamente seguros de que no reaccionará violentamente a la mezcla. Es perfectamente seguro. Entonces, ¿por qué no se lo contamos a los demás? Preguntó Penny con insistencia. Winter respiró hondo, y Penny supo que, en el fondo, incluso al especialista atlesiano le costaba justificarlo. Pero justificó, y Winter empezó a hablar. Es la misma razón por la que no les contamos a los demás reinos sobre ti. A veces, es mejor ocultarles secretos a tus aliados, aunque parezca incorrecto, insistió Winter. Cuanta más gente sepa de este proyecto, más probable será que Brainiac lo descubra. Y lo entiendo, replicó Penny. Pero ocultarles secretos a los amigos está mal, aunque sea por las razones correctas. Deberíamos ser sinceros con Ozpin y los demás, y al menos informarles de lo que hacemos. Winter suspiró y puso la mano sobre el hombro de Penny. Lo haremos, eventualmente. Pero aún no, y solo cuando esté completo y tengamos un plan. Dicho esto, Winter se dio la vuelta y se alejó, deteniéndose ante un pequeño agujero que dejaba al descubierto la cúpula cristalina que cubría la ciudad. Una profunda mueca se dibujó en su rostro, como cada vez que la contemplaba. Para Winter y todos los demás en Vale, esa cúpula era un símbolo de todo lo que habían perdido, de todo lo que les habían impuesto. Lo único que deseaba era derribarla y liberar a su gente, pero sin un plan, era inútil. Penny observó a su cuidadora en silencio, frotándose las manos antes de decidirse a acercarse a ella. Se detuvo junto a Winter, y la especialista centró su atención en Penny. Al principio, Penny no dijo nada. Se quedó mirando la cúpula, pensativa. Finalmente, dijo en voz baja: los extraño. Winter supo inmediatamente de quién estaba hablando Penny y un suspiro de pesar escapó de sus labios. Yo también, admitió Winter, cruzando los brazos tras la espalda y guardando silencio. Penny la miró y frunció el ceño, reconociendo la tristeza que llenaba el corazón de Winter. Queriendo consolarla, Penny la abrazó de repente. Winter no pudo evitar mirarla con sorpresa, y al cabo de un momento, la robot emocional retrocedió y esbozó una suave sonrisa. Una amiga me dijo una vez que los abrazos alegran y dan calor, recordó Penny. Parecía que necesitabas un abrazo. A pesar de sí misma, Winter dejó escapar una pequeña sonrisa, pero pronto la reprimió y regresó a una mirada estoica. Sentirnos felices no es lo que necesitamos ahora mismo, insistió Winter. Las emociones no detendrán a Brainiac, y si queremos tener alguna esperanza de lograrlo, debemos dejarlas de lado. Empezó Penny, y luego suspiró. No era la primera vez que ella y Winter tenían esta conversación, y sabía que Winter no cedería. Abatida, Penny se dio la vuelta y regresó a su mesa de trabajo, donde retomó la tarea donde la había dejado y comenzó a inspeccionar los cristales de polvo una vez más. Winter miró por encima del hombro a Penny, con el ceño fruncido, pero se obligó a apartar la mirada. Mientras volvía a mirar la cúpula de cristal y la maquinaria de la habitación que los albergaba, Winter apretó el puño derecho y se frotó suavemente la muñeca con la otra mano. Cuando Winter se enteró de que Weiss había logrado escapar, supo en el fondo que había llegado a un lugar seguro. Lo sabía en el fondo de su corazón, e hizo una promesa en ese mismo instante. Winter volvería a ver a su hermana, aunque fuera lo último que hiciera. 15 de noviembre, 12:39 am, hora estándar del este, Ciudad Gótica, Nueva Jersey, Estados Unidos de América. Ruby estaba sentada en silencio en una silla junto a la enfermería de la Batcueva, observando a través de una ventana de cristal transparente al equipo JNPR que se encontraba adentro. Jaune y Ren estaban conectados a tubos, comprobando que no quedarán restos de las toxinas de Ivy en su organismo. Un pequeño frasco con una fina capa de polvo gris en el fondo estaba sobre una mesa. Sin duda, los nanitos que Bruce había preparado. Pirra y Nora estaban sentadas junto a sus compañeras, ayudando a Alfred y al recién llegado Jon Jones a curar sus heridas. Todo va a estar bien, Ruby, dijo Superman con dulzura mientras se sentaba junto a la parca roja. Colocó los brazos sobre su regazo y se encorvó, mirando fijamente la enfermería. ¿Qué visiones estás usando?, preguntó Ruby con dulzura.
¿Ahora mismo? Rayos décimo. No hay huesos rotos ni hemorragia interna, confirmó Superman. Solo están exhaustos. En unas horas, estarán como nuevos. Me alegra oír eso, admitió Ruby en voz baja. Weiss y Blake estaban sentados en sillas junto a ellos, concentrados en sus amigos antes de que Blake desviara lentamente la mirada hacia Superman. ¿Lo sabías? Preguntó Blake de repente. Ruby se estremeció. Había tenido la misma pregunta, pero no quería formularla. Las demás chicas volvieron su atención hacia Superman, quien suspiró y bajó la cabeza. No sabía que Bruce les había preparado planes de contingencia, admitió Superman. No quería creer que lo haría, pero presentía que sí. ¿Por qué? Preguntó Weiss, sin que su voz delatara emoción alguna. Superman la miró con el rostro completamente serio. Porque tiene al menos uno para mí también, confirmó Superman. Para todos, en realidad, admitió Flash, acercándose a los adolescentes y sentándose. Detrás de él estaban la Mujer Maravilla, Linterna Verde y Chica Halcón, quienes se sentaron para enfrentarse al equipo Ruby. ¿También los usó contigo? Preguntó Blake, pero para su sorpresa, Superman negó con la cabeza. No. Lo que descubrimos fue mucho peor que lo que te pasó a ti, dijo Superman, lo que provocó que Ruby, Weiss y Blake se miraran confundidos. ¿Cómo podría ser peor? Preguntó Ruby. Para ti, los nanitos de Bruce se usaron para detener a Jaune y Ren, controlados mentalmente, explicó Wonder Woman. No eran letales, y cumplían con su función. Pero para nosotros, Bruce no los usó. Ahora las chicas se alarmaron, y Blake se inclinó hacia adelante. Si Batman no los usó, ¿quién lo hizo? Ra's al Ghul, respondió de repente una voz. Las chicas giraron la cabeza y vieron a una chica unos años mayor que ellas acercarse en silla de ruedas. Llevaba gafas y su pelo rojo estaba recogido con cuidado en un moño. Tú debes ser Bárbara Gordon, dijo Weiss, y Bárbara asintió. ¿No es Ra's uno de los archienemigos de Batman? ¿Cómo los consiguió? Preguntó Ruby. Bárbara terminó de acercarse y juntó las manos sobre su regazo. Unos 6 meses antes de que comenzara la ocupación Tanagaria, comenzó Bárbara, Ra's al Ghul logró infiltrar un micrófono en Bruce cuando regresaba de patrulla. Con ese micrófono, hackeó la Batcomputadora y descubrió los archivos de la contingencia Agamenón. Supongo que esas deben ser sus contramedidas, sugirió Blake, y Bárbara asintió. Como explicó Bruce, continuó Superman, esas contingencias y contramedidas estaban diseñadas para incapacitarnos de forma no letal en caso de que nos volviéramos rebeldes o cayéramos bajo control mental. En cambio, Ra's modificó los planes para hacerlos letales y luego los volvió contra nosotros. Casi perdimos la vida por su culpa, admitió Linterna Verde, y apenas logramos sobrevivir después de que Bruce encontrara una forma de burlar esos planes modificados. Como pudieron ver, después de eso estábamos furiosos. Creo que enojado es quedarse corto, comentó Flash, cruzando los brazos y colocando la pierna derecha sobre la izquierda. Lo que te hizo a ti, nos lo hizo a nosotros. No solo encontró maneras de burlar nuestros poderes, sino que nos psicoanalizó para descubrir nuestras fortalezas y debilidades emocionales, y luego las usó en nuestra contra. Todo porque, según él, el peligro de una Liga de la Justicia fuera de control era demasiado grande como para ignorarlo. Luego renunció antes de que pudiéramos echarlo. Ruby, Weiss y Blake se miraron con asombro y luego volvieron a mirar a la Liga de la Justicia. Si traicionó tu confianza y luego renunció al ser confrontado, ¿por qué sigue en la Liga? Preguntó Ruby. Porque 6 meses después, mi gente, el Imperio Tanagarian, atacó, señaló a Utgirl, y las mismas contingencias antimetal NTH que creó para usar contra mí fueron fundamentales para salvar el planeta. Entonces, antes de que mi gente pudiera activar la puerta de disformidad que habría destruido la Tierra, Batman regresó a la primera atalaya y estrelló la estación contra ella manualmente. Si Superman no hubiera llegado a tiempo, Batman habría perecido. Aprendes mucho de un hombre que sabe que está a punto de morir, dijo Wonder Woman. La ocupación puso las cosas en perspectiva. Bruce traicionó nuestra confianza, sí, pero al final sigue siendo un buen hombre. Después de eso, lo reincorporamos, los pusimos a él y a Utgirl en libertad condicional de la Liga, y finalmente los aceptamos de nuevo en nuestras filas con los brazos abiertos. Las cazadoras guardaron silencio mientras reflexionaban sobre lo que había dicho la Liga. Flash asintió y añadió. Siempre pensamos que no se detendría, pero al mismo tiempo, no puedo decir que nos parezca bien que tuviera las que nos tenía encima, pero al menos aceptábamos que ya estaban hechas.
Pero creíamos que se limitaba a nosotras, y que hiciera planes para ti. Lo que hizo Bruce fue inaceptable, y lamento que hayas tenido que pasar por eso. Weiss miró a Flash y frunció los labios. Creo que entiendo lo que quieres decir, y también lo que quiere decir Bruce. Pero lo que no entiendo es por qué está tan paranoico. Si yo estuviera en su lugar y creara contramedidas para acabar con mis amigos, solo para que un supervillano usara lo que hice para casi matarlos, yo me detendría. Entonces, ¿por qué él no lo hace? La Liga de la Justicia guardó silencio, sin responder a la pregunta de Weiss, y en su lugar se giraron para mirarse. Weiss pareció interpretarlo como una respuesta y asintió. Ya veo, dijo en voz baja, poniéndose de pie. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Superman la llamó. Weiss, espera, dijo Superman, haciendo que la exheredera se girara y mirara al hombre de acero. Antes de decidir, creo que deberías preguntarle a Bruce. Tengo toda la intención de hacerlo, declaró Weiss, y luego entró en la enfermería. Blake la siguió, dejando solo a Ruby con los superhéroes mayores. Nadie dijo nada, y una densa tensión llenó el aire cuando los fundadores de la liga se giraron para mirar a Ruby. La Parca Roja miraba hacia abajo, con los puños apretándose la falda, y entonces comenzó a hablar. No estamos enojados contigo, insistió, pero Superman negó con la cabeza. Tienes todo el derecho a estarlo, dijo. Bruce no debería haber hecho esto, y deberíamos haberte advertido de esa posibilidad. Es tu mejor amigo, respondió Ruby, limpiándose un poco de moco. Nadie quiere pensar que su mejor amigo haría algo así. Eso no lo mejora, dijo Superman al levantarse. Antes de que pudiera dejar sola a Ruby, ella lo llamó. ¿Aún confías en él? Preguntó con insistencia. ¿Incluso después de todo lo que ha hecho? Superman guardó silencio un momento, luego se giró para mirar a Ruby a los ojos y declaró. Bruce es terco, cabezota y, a veces, un incordio. No nos llevamos bien a menudo, y no hay nadie más en este planeta en quien confíe más. Por eso, cada fragmento de kriptonita que encuentro, se lo doy. Ruby levantó la vista sorprendida, sin esperar esa respuesta. Superman sonrió con complicidad y entró en la enfermería para ayudar a los cazadores en todo lo posible. Ruby solo pudo observar en silencio cómo los superhéroes atendían a sus amigos, y a pesar del torbellino emocional en el que se encontraba, no pudo evitar sonreír levemente. Tras aparcar a Bumblebee en un lugar seguro, Jan se abrazó las rodillas contra el pecho mientras se sentaba en uno de los muchos tejados de Gotham. Su posición estratégica no ofrecía gran cosa. Solo veía otros edificios de apartamentos deteriorados, con ventanas cubiertas de rejas metálicas y basura que volaba por la calle arrastrada por el suave viento nocturno. Las sirenas de la policía resonaban por toda la ciudad, y de vez en cuando veía alguna pasar a toda velocidad. No tenía ni idea de a dónde iban, pero ahora mismo no le importaba. A Jan solo le importaban sus propios pensamientos, y se abrazó con más fuerza. Confíe en él, pensó, con los ojos de un azul claro y melancólico. Una profunda y punzante sensación de traición la atravesaba el alma, y por mucho que intentara, no se iba. Solo llevaban unos 4 meses en la Tierra, y desde entonces habían pasado un tiempo considerable con Batman. Entrenaban con él, planeaban estrategias con él. Incluso los acogía en su casa cuando no tenían a dónde ir, y en lugar de tratarlos como niños, los trataba como iguales. Batman los había tratado como los cazadores, las cazadoras y los superhéroes que eran, y no le costaba verlo como un amigo de confianza. Incluso lo admiraba, en cierto modo. Era difícil no hacerlo, viendo a un ser humano normal luchar codo con otros, que eran prácticamente dioses vivientes para mantener el mundo a salvo. Solo para que él los apuñalara por la espalda y desarrollara un arma que pudiera acabar con todos con solo unas pocas latas. Incluso con las mejores intenciones, Jan no podía ignorar el hecho de que Bruce había creado esos nanobots mucho antes de que cualquier amenaza seria los justificara. Incluso él mismo lo admitió. A pesar de ser sus aliados, Batman veía a Ruby y JNPR como amenazas potenciales y actuaba en consecuencia. Eso puso en duda todo lo que ella creía saber sobre el cruzado enmascarado. Sus motivos para entrenarlos, para acogerlos. ¿Se había hecho cargo de su entrenamiento solo para poder entender cómo funcionaban sus poderes? ¿Les ofreció su hogar para poder estudiarlos a ellos y a su aura más de cerca? ¿Hasta dónde llegaba su engaño? Jan no tenía las respuestas a eso, y eso la angustiaba más que cualquier otra cosa. Se le escaparon algunas lágrimas, pero se las secó rápidamente. Revisó su pergamino y vio que eran casi las 2 de la mañana.
Yang pensó que tendría que volver pronto, aunque solo fuera para que su hermana menor no se preocupara. Al mismo tiempo, no encontraba la fuerza de voluntad para levantarse, así que se quedó allí sentada, inmóvil. No supo cuánto tiempo permaneció en silencio, rumiando sus pensamientos, cuando entonces oyó un alboroto proveniente del callejón frente a ella. Al levantar la vista, Yang miró por encima del tejado y vio a una joven de pelo corto y rubio. Vestía una camisa roja con el centro blanco y unos vaqueros azules, y retrocedía hacia un contenedor de basura en el suelo. ¡Alguien! ¡Ayuda! Gritó tan fuerte como pudo mientras un hombre bajito con traje verde y sombrero de copa negro emergía de las sombras. SHSSHSSH, querida Alice. No tengas miedo, intentó el hombre calmar a la joven, con una mirada de locura en sus ojos que a Yang no le gustó ni por un segundo. Te lo dije, mi nombre no es Alice. Protestó la niña, lanzando una pequeña lata hacia el hombre que se agachó debajo de ella. Vaya. Qué mal genio tienes. Eso no sirve, eso no servirá, murmuró para sí mismo, mientras seguía avanzando hacia la chica petrificada. Luego sonrió y sacó un sombrerito. No importa. Con esto en la cabeza, serás feliz como un corderito, Alice. Te lo aseguro. Yang se hartó, y con el ceño fruncido, saltó del tejado y aterrizó en la acera. Ni el enloquecido ni su posible víctima notaron su descenso, y solo cuando se acercó volvieron la vista hacia ella. Oye, déjala en paz, perra. Gritó Yang, pisoteando con los puños apretados, con los ojos aún azules por la tristeza. La chica parecía aliviada de que alguien la hubiera rescatado, pero el hombre simplemente parecía confundido. Iba y venía de Yang a la otra chica, y luego se rascó la cabeza. Vaya, qué raro. Alice, parece que te has partido en dos, dijo, completamente desconcertado. Nunca había visto algo así. Dime, ¿te dolió? Ni Yang ni la niña respondieron a su pregunta. En cambio, la niña se puso de pie de un salto, corrió detrás de Yang y la abrazó con fuerza. Este tipo me ha estado siguiendo durante la última hora. Explicó la chica, casi al borde de las lágrimas. Apareció de la nada y empezó a llamarme su Alice. No me dejaba en paz. Por mucho que lo intentara, seguía viniendo. Yang gruñó y apretó el puño, dejando que las palabras de la chica se le grabaran en la mente. Cuanto más pensaba en ello, más reconocía al hombre que tenía delante. Sé quién eres, dijo Yang, captando la atención del hombre. Eres Jervis Tech. El sombrerero loco. Ah, ¿has oído hablar de mí? Exclamó el sombrerero loco, quitándose el sombrero de copa para revelar su cabeza calva mientras hacía una reverencia. Con una sonrisa que no prometía nada bueno, abrió los ojos de par en par al notar que los ojos de Yang habían pasado de un azul triste a un rojo furioso. No estaba de humor para más controladores mentales esa noche. Oh, Dios mío, dijo justo antes de que Yang cerrara la distancia entre ellos con su brazo hacia atrás para reacomodar su rostro, entonces recordó las palabras de Weiss. Si golpeas a alguien muy fuerte aquí, podría romperse un hueso o sufrir daños en los órganos y hemorragia interna, y luego morir. Los ojos de Tech se cerraron por reflejo al detenerse de golpe frente a él. Los abrió de nuevo cuando le arrebataron el sombrero de Alice y sintió algo en la cara, solo para encontrarse con la oscuridad. Al menos hasta que un puño apareció a pocos centímetros y le impactó en la nariz. Se oyó un leve chasquido al romperse la nariz, y cayó de espaldas al contenedor con un ruido sordo. Con la cabeza dándole vueltas, Yang retiró el puño del lugar donde lo había golpeado en la parte superior del sombrero y lo levantó para mirar por el agujero resultante. Como sospechaba, vio varias máquinas integradas en el casco, y sin dudarlo un instante, lo aplastó con el pie. Chisporroteó y siseó, y la supervillana solo pudo extender la mano horrorizada. ¡No! Alice, ¿qué has hecho? Preguntó, sin entender lo que hacía Yang. Ella no respondió, sino que le dio otro puñetazo en la mandíbula para dejarlo inconsciente. Yacía despatarrado en el callejón de cemento, con los ojos en blanco y la cara en un charco. Ella lo miró fijamente, recordando la conversación anterior. ¿Nos ves como una amenaza, Bruce? Sí. TCH. Yang resopló entre dientes y mantuvo los puños apretados mientras miraba fijamente al hombre inconsciente, retándolo a intentar cualquier otra cosa. Tras unos instantes de inactividad, se relajó y se puso de pie. Al mismo tiempo, el azul regresó de repente a los ojos de Yang mientras sus hombros se hundían y sacudía la cabeza con cansancio. Puede que el sombrerero loco fuera un tipo raro, pero no iba a descargar su ira en él. Bueno, no en todo, se corrigió al observar la sangre que le goteaba de la nariz.
¿Estás bien? Le preguntó Jan a la chica que rescató, quien asintió rápidamente y se apartó un poco del supervillano inconsciente. Jan, mientras tanto, caminó hacia él y rebuscó en los bolsillos de su traje mientras sus ojos recuperaban su color lila habitual. A ver, ¿qué tenemos aquí? Preguntó sin dirigirse a nadie en particular mientras sacaba un objeto tras otro. Un par de sombreros de control mental, unas cartas. Ah, aquí tenemos. Un poco de cuerda, justo lo que necesitábamos. Jan, con la cuerda en la mano, se giró hacia la chica nerviosa e hizo un gesto brusco con la cabeza hacia los sombreros tirados. Oye, voy a atar a este tipo y luego llamaré a la policía. ¿Quieres deshacerte de esos sombreros? ¿Yo, qué? Preguntó la chica, sin entender bien lo que Jan sugería. Con la mano libre, Jan señaló una tubería suelta y luego los sombreros. Créeme, será catártico. La chica pareció entonces entender lo que Jan decía, y con un rápido asentimiento, agarró el tubo y empezó a destrozar los sombreros. Al mismo tiempo, Jan empezó a atar al hombre, deteniéndose solo cuando éste quedó completamente inmóvil. Una vez superado esto, Jan sacó su pergamino y marcó el 911. Cuando contestó el operador de la policía, Jan empezó a explicarle la situación mientras la chica terminaba de destrozar los sombreros y se sentaba en unos escalones cercanos. Gracias, agente, dijo Jan al terminar la llamada, y luego se acercó a sentarse junto a la chica. Llegarán en unos minutos. ¿Está bien? Supongo, admitió la chica, abrazándose y temblando. Sin pensarlo, Jan se quitó la chaqueta y la cubrió con la manta aún caliente. Luego la miró sorprendida y sonrió levemente. Gracias. No quiero pensar en lo que habría pasado si no hubieras estado allí. Oye, no lo menciones, respondió Jan, y luego se puso de pie. Con las manos en las caderas, vigilaba a la policía, y cumplieron su palabra, llegaron unos minutos después. Un par de agentes desconocidos salieron de un salto. Uno se dirigió de inmediato hacia el sombrerero loco mientras éste recuperaba el conocimiento lentamente. El otro, con un bloque en la mano, se acercó a Jan y a la niña. Les tomó declaración, ya que tanto Jan como la niña decidieron no revelar sus nombres por privacidad. La agente aceptó sin problema la petición y continuó con el procedimiento. Una vez que tuvo todo lo necesario y Edward Tech estuvo a salvo en el coche patrulla, con su equipo destrozado metido en el maletero, se despidió de ellos y volvió al asiento del conductor. Encendió las sirenas y el motor, y se adentró en la noche. El escape recogió algunos papeles y bolsas de plástico, pero a Jan no le importó y se despidió de ellos con la mano. Cuando desaparecieron de la vista, asintió para sí misma y se volvió hacia la niña, que estaba sentada de nuevo. Bueno, me quedaría aquí, empezó Jan, preparándose para marcharse, pero mi familia está muy preocupada y yo, espera, interrumpió la chica, haciendo que Jan la mirara. No vivo lejos de aquí y no me siento segura caminando sola a casa. ¿Te importaría acompañarme? Jan frunció los labios mientras la niña la miraba con ojos temerosos. Era imposible resistirse, y asintió. Claro. Guíame, respondió Jan, señalando con la mano hacia la calle. La chica sonrió, se levantó de un salto y comenzó a alejarla de la escena del crimen. Con el incidente ya muy atrás, las dos chicas siguieron caminando, con Jan atenta a cualquier cosa. Se conformó con guardar silencio, pero la chica tenía otras ideas. No creo haber entendido tu nombre, señaló, a lo que Jan asintió. Jan Xiaolong, se presentó, y la niña sonrió. Imra Arden, respondió la muchacha. Imra. ¿Qué nombre tan especial? Jan no pudo evitar comentar, e Imra suspiró. La culpa es de mis padres. Querían que mi nombre fuera especial. Imra rió entre dientes, y Jan se unió a ella mientras seguían caminando. Bueno, Imra, ¿por qué estás despierto a las 2 de la mañana? Preguntó Jan. Podría hacerte la misma pregunta, Jan, respondió Imra. La cazadora frunció el ceño, e Imra abrió mucho los ojos al sentir que se había pasado de la raya. Lo siento, no, está bien, la interrumpió Jan con un profundo suspiro. Solo hay algunos problemas en casa. Imra frunció los labios y luego dijo, ¿quieres hablar de eso? ¿Qué? Preguntó Jan, perplejo por la pregunta de Imra. Quiero decir, lo que sea que haya pasado te está molestando, y lo menos que puedo hacer es escucharte atentamente después de que me salvaste la vida. No estaría mal, señaló Imra. Jan pensó por un momento y luego se encogió de hombros. Claro, ¿por qué no? Murmuró en voz baja. Jan no se lo contaría todo, pero al menos hablar de sus sentimientos la aliviaría un poco. Imra sonrió, pero en lugar de detenerse a hablar, las dos chicas siguieron caminando.
Conozco a un chico, alguien a quien admiraba y consideraba amigo, empezó Jan, intentando ser lo más ambiguo posible para que la idea quedara clara. Todos mis amigos y familiares lo hicieron, pero hace unas horas él hizo algo. Algo que era necesario, pero que me hace cuestionar todo lo que sabía sobre él. ¿Te hizo daño?, preguntó Imra, pero Jan negó con la cabeza. No, nada de eso, admitió, y luego suspiró. Lo hizo para proteger a algunos de mis amigos, pero al hacerlo traicionó por completo nuestra confianza. Tuve que alejarme un tiempo para despejarme. Imra asintió. Entiendo muy bien ese sentimiento. ¿Qué? ¿Un amigo traicionando tu confianza?, preguntó Jan, y para su sorpresa, Imra asintió. Algo así. Claro, al principio no nos llevábamos bien. ¿Era un imbécil?, preguntó Jan, dejando entrever un poco de su frustración con Bruce, pero Imra negó con la cabeza. No, ni mucho menos. Es el tipo más amable que conozco. No muestra muchas emociones, pero es realmente un buen tipo, explicó Imra, y luego rió entre dientes. También es el tipo más inteligente que he conocido. Jan se sorprendió cada vez más de lo similar que sonaba la amiga de Imra en comparación con Bruce, y se sintió lo suficientemente intrigado como para hacerle un gesto para que continuara. Si es tan buen chico, ¿por qué no te llevaste bien con él al principio? Fue mi culpa, admitió Imra, con la voz llena de vergüenza y un aire abatido. Mi amigo no venía de una buena familia. Hirieron a mucha gente a lo largo de los años, sobre todo al cabeza de familia. La gente los despreciaba, y cuando apareció mi amigo, le echaron ese odio encima. Yo también. ¿Cómo reaccionó?, preguntó Jan, dejando que la curiosidad aflorara. Imra sonrió y rió mientras negaba con la cabeza antes de continuar. Mantuvo la frente en alto e intentó ayudar a la gente. Como él mismo decía, alguien tenía que compensar los errores de su familia y cambiar la imagen que la gente tenía de él, aunque le costara toda la vida. Así que lo aguantó y siguió ayudándome a mí, a mis amigos y a nuestra comunidad a pesar de las críticas. Con el tiempo, la opinión de la gente empezó a cambiar, pero yo no estaba convencido. Seguía dejando que el odio hacia su familia me nublara el juicio. Entonces, un día, ocurrió algo que me hizo pensar que nos había traicionado. Hubo gente herida, y parecía que era culpa suya. Apenas había pruebas, pero lo tomé como un hecho y lo ataqué. Dije e hice tantas cosas, pero él simplemente se quedó ahí parado y aguantó. No se defendió, no atacó. Simplemente, aguantó los insultos que le propiné, y cuando lo obligué a irse, lo hizo sin decir una palabra. Imra suspiró y miró a un Jan extasiado con ojos arrepentidos. Más tarde se supo que él no era la causa. En realidad, intentaba detenerlo, y al no poder hacerlo, nos protegió. No es que tuviera la oportunidad de explicarse antes de que lo acusara de todo e intentara eliminarlo de mi vida por completo. Le dije cosas odiosas ese día, cosas que nunca podré retratarme y que aún lamento, aunque sucedieron hace años. No sé qué pasó entre tú y tu amigo, Jan, pero sí sé esto. Aunque nuestras circunstancias sean muy diferentes, antes de eliminar a un amigo de tu vida por completo, al menos escúchalo. Creo que lo entiendo, admitió Jan cuando finalmente se detuvieron en lo que supuso que era el apartamento de la chica. Comparado con lo que había visto antes, este complejo era mucho más bonito, y Jan observó a Imra acercarse a la puerta principal y escanear una tarjeta. Gracias por acompañarme a casa, Jan, dijo Imra, y Jan le sonrió. Gracias por escucharme y por compartir esa historia. Me ha dado mucho en qué pensar, admitió. Imra sonrió y se despidió con la mano, y Jan vislumbró un anillo de oro en su mano derecha. No tenía piedra, sino que la esfera era un círculo plano. Una L dorada junto a una estrella fugaz se alzaba sobre un fondo de ónix, y Jan no pudo evitar encontrarlo intrigante. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Imra cerró la puerta. Solo para que se abriera de nuevo al salir Imra para devolverle la chaqueta olvidada a Jan con una disculpa avergonzada y otro agradecimiento, antes de desaparecer de la vista. Jan se la volvió a poner con una risita, asintió para sí misma, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a donde había aparcado a Bumblebee. Al mismo tiempo, Jan se metió las manos en los bolsillos de los vaqueros y entrecerró la mirada hacia los tejados. Vio una silueta tenue desaparecer, una que sintió que la seguía desde hacía un buen rato. Jan no estaba alarmada, sino un poco molesta. Pero, al mismo tiempo, esperaba que hiciera algo así. Finalmente, se encontró en el callejón donde había aparcado a Bumblebee. En lugar de subir, se cruzó de brazos y se apoyó en la moto, cerrando los ojos y esperando.
Tras unos instantes, y con los ojos aún cerrados, empezó a hablar. ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome? Preguntó Jan. Desde Tech, confirmó Batman. Ni siquiera lo había oído descender, y una parte de ella se preguntaba si esa era una característica que él le había añadido a su traje. Jan entreabrió un ojo para mirar a Batman de pie frente a ella, con la capa sobre los hombros y ocultando sus brazos. Para una persona normal, habría parecido intimidante, pero Jan no lo sentía así en absoluto. ¿Alfred te obligó a hacer esto? Preguntó Jan, pero Batman negó con la cabeza. Diana planteó algo que no puedo refutar, respondió Batman, y Jan no pudo evitar reír. Tiene un don con las palabras, ¿verdad? Sugirió Jan, y Batman asintió. A veces resulta irritante, admitió Batman, lo que provocó que Jan resopló. Claro que lo dirías, dijo Jan, luego se encogió y abrió los ojos para mirar fijamente la capucha de Batman. Sigo enfadada contigo. Y tienes todo el derecho a estarlo, respondió Batman de inmediato. Tú y tu equipo confiaron en mí, y yo traicioné esa confianza. Pero al mismo tiempo, no me arrepiento de haberlos creado. Solo lamento haber tenido que usarlos en primer lugar. Bien, susurró Jan y asintió. ¿Sabes? Cuando Nora y Pirra nos contaron lo que hiciste y lo que hiciste, estaba totalmente preparada para irme y no volver a hablarte en mi vida. Una parte de mí todavía quiere hacerlo, pero lo he pensado. Sigo sin confiar en ti, y no sé si volveré a hacerlo, pero al menos estoy dispuesta a escucharte. A escucharte explicar con todo lujo de detalles por qué sentiste la necesidad de tomar esas contramedidas. Batman permaneció en silencio por un momento y luego respondió. Lo que les dije fue la verdad. Me preocupaba que alguno de ustedes cayera bajo control mental y quería asegurarme, verás, aunque lo crea, sé con certeza que sigues mintiéndome, interrumpió Jan, con los ojos rojos brillando por una fracción de segundo. Que quede claro. Cuando digo quiero saber la verdad, me refiero a toda. Nada de secretos, nada de omisiones. Quiero saber todo lo que planeaste e hiciste para acabar con nosotros y por qué lo creíste necesario. Porque algo me dice que el control mental por sí solo no lo explica todo. ¿Tengo razón? Cuando Batman no respondió, Jan lo interpretó como su respuesta. Asintió y añadió. Eso pensé. ¿Trato hecho? Batman frunció los labios. Pasaron unos instantes, y la mirada de Jan no se apartó del cruzado enmascarado. Entonces, tras lo que pareció una eternidad, Batman asintió. De acuerdo, dijo Batman. Pero solo cuando Jaune y Ren despierten. Ellos también merecen oír esto. Estoy totalmente de acuerdo, respondió Jan. Pasó una pierna por encima del asiento de Bumblebee para subirse a su moto, y cuando se giró para encarar a Batman, este ya se había ido. Sin sorprenderse en absoluto, Jan arrancó el motor de la moto reconstruida, se puso el casco y condujo por las calles vacías de Gotham hacia la mansión Wayne. No sabía qué les iba a decir Bruce, pero después de todo lo que había hecho por ellos, tanto bueno como malo, al menos necesitaba oírlo. Sistema desconocido, órbita planetaria ocupada. La nave nodriza de Brainiac Ozpin miró en silencio el tablero de ajedrez mientras, una vez más, Brainiac emergía victorioso. Según lo acordado, Ozpin, ahora te pregunto esto, comenzó Brainiac, reorganizando distraídamente las piezas de ajedrez mientras terminaba de catalogar el planeta que preservaba. En una respuesta anterior, indicaste que tu pueblo fue creado por un par de entidades divinas antes de ser exterminado por ellas tras una rebelión orquestada por Salem. A pesar de estar extinto, tu pueblo regresó. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé, respondió Ozpin con sinceridad, pero mi teoría es que, después de que el hermano de la oscuridad destruyera a la primera humanidad, el hermano de la luz dejó semillas que finalmente hicieron que la vida humana regresara. Solo que, en una forma distinta a la que estaba acostumbrado. Por lo demás, tu suposición es tan buena como la mía. Tarareó Brainiac, tecleando en un holograma esférico. Sin embargo, el coluano no cuestionó la idea de la existencia de dioses divinos, lo que despertó la curiosidad de Ozpin. Brainiac pareció captar el interés de Ozpin y se giró para mirarlo. ¿Te preguntas por qué no refuto la existencia de los dioses?, afirmó Brainiac sin emoción, a lo que Ozpin asintió. Es correcto. ¿Puedo preguntar por qué? Porque los dioses sí existen, confirmó Brainiac. Reman no era el único que tenía deidades, aunque las suyas solían presidir un único elemento primordial. En particular, existe un grupo de entidades divinas conocidas como los nuevos dioses. Residen en el cuarto mundo, un plano de existencia muy superior al nuestro, y gracias a su conexión con la fuente, son los seres más poderosos y avanzados del universo.
La caja madre que transportó a sus estudiantes fue obra suya, pero no pude determinar si provenía de Nuevo Génesis o de Apocalipsis antes de su activación. ¿Nueva Génesis? ¿Apocalipsis? Disculpen, pero no entiendo esos términos, admitió Ozpin, buscando información y esperando que Brainiac la considerara parte de su primera pregunta. Por suerte para el director, Brainiac lo hizo y continuó. Los nuevos dioses no están unificados, y se encuentran divididos en 2 planetas del cuarto mundo. El primero es Nueva Génesis, un paraíso exuberante y vibrante, lleno de vida, liderado por el ser conocido como el Alto Padre. El otro es Apocalipsis, un infierno donde casi nada sobrevive y gobernado por Darkseid, el dios de la tiranía. Han estado enfrascados en una guerra eterna, y Nueva Génesis intenta detener la conquista del universo por parte de Darkseid por todos los medios. Ozpin frunció el ceño. Por la descripción de Brainiac, la batalla entre este Nuevo Génesis y Apocalipsis parecía la típica batalla del bien contra el mal. Más importante aún, se concentró en el hecho de que, por una fracción de segundo, pareció que incluso Brainiac le tenía miedo a este Darkseid. Ozpin descartó de inmediato cualquier idea de intentar contactar con estos nuevos dioses, especialmente con Darkseid. Si algo había aprendido a lo largo de los milenios, era que intentar buscar ayuda divina solo conducía al desastre para los mortales. Tengo las piezas blancas, declaró Brainiac tras terminar de preparar el tablero. Antes de empezar, otra pregunta. Su gente es universalmente capaz de utilizar el poder de sus almas. Lo que no puedo determinar es si se trata de un poder recién descubierto que surgió cuando la humanidad reapareció en su planeta, o si siempre estuvo ahí. Esperaba que pudiera aclararme esto. El aura es un fenómeno relativamente nuevo, confirmó Ozpin. En mi primera vida, no teníamos aura. En cambio, la magia era universal. Un don del dios de la oscuridad. Cuando Salem lideró su ejército contra los dioses, les arrebató ese don antes de destruirlos, y cuando la humanidad reapareció, solo nos quedó una pequeña parte de lo que tuvimos. Ya veo, dijo Brainiac, y luego adelantó un caballo. Ozpin respondió de la misma manera, y ambos se embarcaron en otra partida. Esta duró mucho más que la primera, pero al final Brainiac salió victorioso. Ozpin no se decepcionó. De hecho, esperaba ese resultado. Así que, cuando Brainiac le preguntó por última vez sobre cómo había influido personalmente en la sociedad de Remnant a lo largo de sus incontables vidas, Ozpin respondió con sinceridad. Había buscado unir a Remnant pacíficamente, mientras Salem trabajaba desde las sombras para separarlos. Una partida más y te enviaré de vuelta, declaró Brainiac. Ozpin asintió y luego miró los restos destrozados de otro planeta. Frunció el ceño y luego clavó la mirada en la mirada púrpura de Brainiac. ¿Por qué? Preguntó Ozpin con sencillez. Brainiac comprendió de inmediato lo que quería decir y se giró para encarar los restos planetarios. Durante lo que pareció una eternidad, solo hubo silencio, hasta que Brainiac comenzó a hablar. La vida tiene un ciclo. Nace, envejece y luego muere inevitablemente, sin excepción. Desde el microorganismo más pequeño hasta la bestia multicelular más grande. Lo mismo ocurre con las civilizaciones. Surgen y luego caen, ya sea por conflictos internos y colapso social, o por factores externos como una civilización más fuerte y hostil, el colapso ambiental o una calamidad imprevista como el impacto de un asteroide. Sin excepción, toda civilización muere, y es ilógico insistir en lo contrario. Incluso mi propia civilización recorrió este camino hacia el olvido, del cual soy el único superviviente. Usted llama a su trabajo preservación, señaló Ozpin. Aniquilar civilizaciones prematuramente no las preserva. Al contrario, discrepó Brainiac. Aunque todas las civilizaciones mueren, aún vale la pena estudiarlas. Cada una es única, y al estudiarlas he podido obtener cada vez más conocimiento sobre el universo. Conocimiento que, de otro modo, habría sido destruido junto con ellas. No habrían sido destruidos si no lo hubieras hecho. Estás asumiendo que preservo todas las civilizaciones con las que me topo. Eso no es cierto, replicó Brainiac. Solo lo hago si están al borde del colapso, como la de Remnant. No lo sabes, insistió Ozpin, pero Brainiac, robóticamente, insistió en lo contrario. He preservado innumerables civilizaciones a lo largo de los siglos, y durante ese tiempo he observado patrones que se repiten en todo el cosmos. La sobreindustrialización conduce al colapso ambiental, la sobreexplotación de tierras cultivables provoca la desertificación y la consiguiente hambruna, y la alta estratificación social que lleva al malestar y, finalmente, a la rebelión abierta.
O, en el caso de su planeta, un entorno hostil que despierta para consumir una civilización que se tambalea al filo de la navaja, a la espera de ser aplastada por actores subversivos. Su propia institución contaba con 4 de esos actores en su seno, dispuestos a destruir todo lo que su pueblo construyó. Hice los cálculos, y su civilización no habría sobrevivido. Al preservar sus ciudades, me aseguré de que sí lo hiciera. No llamaría sobrevivir a estar encogido en una botella. Ninguna civilización lo merece, dijo Ozpin con voz fría como el hielo. Brainiac lo miró fijamente un momento, luego se levantó y tecleó algunas teclas en una esfera holográfica. Unos instantes después, una botella de vidrio se teletransportó hacia ellos, y Brainiac la sostuvo con suavidad y sorprendente gracia sobre el tablero de ajedrez. Esta ciudad pertenecía al planeta Q1742T, preservado hace 8 años de su planeta, comenzó Brainiac. Era un planeta muy parecido al suyo. Terrestre, con una superficie mayormente cubierta de agua, una atmósfera de oxígeno y nitrógeno, y con una red de civilizaciones altamente avanzada e interconectada que se extendía por todo el planeta. La gravedad de Q1742T era demasiado alta para que pudieran desarrollar cohetes o vuelos espaciales, pero intentaron sortear este problema mediante la teletransportación. Gracias a su trabajo, descubrieron un plano de existencia alternativo paralelo al nuestro, conocido por muchas otras civilizaciones como la zona fantasma. Dentro de la zona fantasma, encontraron y exploraron un vacío árido. Sin embargo, lograron encontrar un solo cadáver de una criatura con el cuello roto. Creyéndolo muerto, los exploradores trajeron el cadáver a su planeta con la esperanza de estudiarlo. Pero la criatura, de alguna manera, logró resucitar. Su biología es tan avanzada que, incluso muerta, las células seguían regenerándose. Dentro de la zona fantasma, esa regeneración se congeló, pero al regresar a nuestro plano de existencia, continuó como si nada hubiera ocurrido. En una semana, la criatura estaba viva y demostró de inmediato ser muy agresiva. Empezó a destruir y matar todo, incluso a nivel microbiano, y a pesar de que las civilizaciones del planeta se unieron y usaron todo lo que tenían a su disposición para intentar eliminarla, nada funcionó. En menos de un mes, un planeta que una vez tuvo una población inteligente de miles de millones de personas se redujo a una sola ciudad de 10 millones, y fue entonces cuando los encontré. Suplicaron salvación, la cual les concedí preservando su última ciudad. Cuando intenté capturar a la criatura para estudiarla, resultó ser demasiado poderosa, así que destruí el planeta. Logró sobrevivir, aunque en estado de coma, y así fue como logré encerrarla en la zona fantasma. Los nativos del planeta le dieron un nombre a la criatura, un nombre compartido por incontables civilizaciones del universo que sufrieron su devastación. Lo llamaron Día del Juicio Final, y si no hubiera llegado al planeta hace 8 años, lo habría destruido todo y no habría dejado rastro de su existencia. Dime, Ozpin. ¿Debería haber dejado esa civilización como estaba? Preguntó Brainiac retóricamente. Ozpin se quedó sin palabras, incapaz de articular palabra. Solo podía mover la mandíbula, aturdido, de arriba a abajo, mirando con ojos abiertos y horrorizados como los diminutos habitantes de esa ciudad vitoreaban visiblemente al ver a su salvador. Brainiac lo interpretó como su respuesta y, con una mirada satisfecha, despidió a la ciudad embotellada y regresó a su puesto. Puedes irte ya. Ya no me sirves, declaró. Ozpin no dijo nada. En cambio, se puso de pie en silencio y salió del puente. Los escáneres de Brainiac detectaron que Raven Branwen usó su semblanza para enviarlo de vuelta a Vale, y mientras ella también se marchaba, envió un pequeño dron para seguirlos. Estaba camuflado, invisible, pero con él comenzó a recorrer la ciudad en busca de lo que deseaba. 15 de noviembre, 2:30 am, hora estándar del este, Ciudad Gótica, Nueva Jersey, Estados Unidos de América. Jauneark sintió que recuperaba la consciencia lentamente. Tenía la vista borrosa, pero tras unos parpadeos, se enfocó. Se encontró en la enfermería de la Batcueva, contemplando un techo blanco con relajantes luces fluorescentes. La superficie bajo él era suave, y estaba cubierto con una sábana ligera. Se había quitado el traje y, en su lugar, llevaba una bata médica que alguien le había puesto. Intentó recordar por qué estaba allí, pero en ese momento, los recuerdos eran borrosos. ¿Qué pasó? Murmuró para sí mismo mientras se incorporaba, solo para descubrir que tenía un goteo de solución salina conectado a su brazo derecho. Lo miró desconcertado, tocándolo con la mano izquierda, solo para que el sonido de una puerta al abrirse interrumpiera su atención. Le aconsejo que no toque eso, señor.
Ark, aconsejó John Jones, sin dejar de escribir. Junto a él, para sorpresa de Jaune, estaba Víctor Stone, quien le estaba conectando un dispositivo al suero. Tranquilo, amigo, insistió Víctor con suavidad. A ti y a Ren les inyectaron muchas toxinas. Estamos eliminando el resto ahora. ¿Toxinas? Preguntó Jaune, sin entender de qué hablaba su amigo cibernético. Víctor y John se miraron con complicidad, pero antes de que Jaune pudiera preguntar cuál era el problema, miró a su lado y vio a Ren profundamente dormido en una cama de hospital. De repente, los recuerdos volvieron con fuerza. El monitor cardíaco pitó descontroladamente mientras Jaune recordaba todo de golpe. La fecha, hiedra venenosa, el ataque a químicos hace. Jaune levantó los brazos temblorosos con horror al recordar los fuertes golpes que les propinó a Nora y Pirra, los golpes que se vieron obligadas a infligirle solo para protegerse. Empezó a hiperventilar de pánico, pero antes de que pudiera hacer nada más, Víctor y John se le echaron encima de inmediato. Jaune, está bien, insistió Víctor, pero Jaune solo pudo lanzarle una mirada de incredulidad horrorizada. ¿Está bien?, preguntó Jaune, con lágrimas en los ojos. La lastimé. Les hice daño. Casi, se le atragantó la voz, incapaz de terminar la frase, y empezó a sollozar desconsoladamente. Fue entonces cuando las puertas se abrieron y Pirra regresó con una taza humeante de algo que olía a café. Lo miró fijamente por una fracción de segundo, luego la taza cayó al suelo y se hizo añicos mientras ella corría hacia él y lo abrazaba con fuerza. Jaune. Gritó Pirra, abrazándolo como si no lo hubiera visto en mucho tiempo. Con lágrimas en los ojos, lo besó en los labios. No fue un beso romántico, sino uno de puro alivio y alegría al ver a su amigo. Jaune no reaccionó al principio, luego levantó lentamente los brazos como para corresponderle el abrazo, pero se detuvo y los dejó temblando en el aire detrás de ella. Pirra lo notó y soltó algunas lágrimas más, luego se giró para mirarlo de nuevo. Está bien, insistió Pirra, pero Jaune sabía que no era así. ¿Te lastimé?, sollozó Jaune, incapaz de controlarse, pero Pirra negó con la cabeza. Nunca me harías daño, declaró, y luego se abrazó. Sus lágrimas calientes y saladas gotearon sobre su vestido, y después de un momento, Jaune cerró los ojos y le devolvió el abrazo con todas sus fuerzas. Incluso con los ojos cerrados, pudo ver a Ren despertarse. Lo vio mirar alrededor de la habitación confundido, pero más rápido que Jaune, Ren pudo comprender lo que había sucedido. Por suerte para el mistraliano, Nora lo atacó de inmediato, y los dos amantes de la infancia se abrazaron y se convirtieron en un mar de sollozos. Mientras tanto, Víctor y John decidieron salir de la habitación, pues no querían perturbar ese tierno momento. Seguían atentos a sus signos vitales y se unieron a los demás adolescentes mientras los titanes recién llegados los consolaban. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso, dijo Donna suavemente mientras frotaba suavemente el hombro de Weiss para consolarlo. Gracias, pero JNPR es quien realmente necesita el apoyo en este momento, insistió Weiss, y Amazona asintió en señal de acuerdo. Cuando nos dejen entraré, declaró Donna, y los otros titanes asintieron. Esto es un desastre, tío, dijo Garfield, sentándose en una silla cercana. Raven estaba a su lado, rumiando en silencio sus pensamientos. No había dicho ni una palabra desde que Dick les contó lo sucedido, algo que Garfield notó. Quiso preguntarle qué le pasaba por la cabeza, pero, con respeto, decidió esperar a que se sintiera cómoda. Además, supuso que sabía en qué estaba pensando. Finalmente, Raven habló. Creo que ahora sé de dónde sacaron Richard sus preocupaciones. Sí, pero al menos preguntó, señaló Víctor. Batman actuó completamente a sus espaldas. Debería haber sido sincero. Sí, debería haberlo hecho, coincidió Raven, pero no puedo evitar estar de acuerdo con su lógica. Sobre todo con lo que me pasó a mí. Los demás jóvenes héroes guardaron silencio ante las palabras de Raven. De todos los presentes, ella sabía mejor que nadie lo peligrosa que podía ser si perdía el control y la importancia de tomar medidas para garantizar que nadie saliera herido. Sin embargo, al mismo tiempo, ninguno de los remanentes tenía un demonio literalmente acechándoles constantemente, esperando tomar el control y sembrar el caos. Mientras tanto, Dick estudiaba la capa de nanitos desactivados que salía de Jaune y Ren. De forma morbosa, no pudo evitar sentirse fascinado por su diseño y función. Si hubiera tenido ganas de crear contramedidas anti-aura, probablemente habría seguido el mismo camino. Pero esa fascinación quedó eclipsada por la ira que sentía hacia su padre adoptivo, y estaba tan furioso que apenas notó que Bárbara se acercaba junto a Mgan. ¿Te recuerda algo?
Preguntó Bárbara, y Dick asintió. ¿Por qué me fui de Ciudad Gótica? Respondió Dick, dejando la muestra y alejándose del microscopio. ¿Sabes? Quería pensar que al menos una vez se había deshecho de su paranoia, pero no. Tiene que ver a todos como una amenaza potencial, aunque eso los aleje. Lo sé, asintió Bárbara, dejando escapar un pequeño suspiro antes de mirar a Ruby JNPR. Mgan frunció el ceño ligeramente, con aspecto abatido al ver lo deprimidos y traicionados que parecían sus amigos. Parecían patéticos, y para lo fuertes que eran, eso era algo que nunca pensó que vería. ¿Tenemos suficiente espacio? Preguntó Mgan, sin siquiera necesitar usar su telepatía para saber qué les ofrecería Dick. Haremos espacio, declaró Dick, apretando el puño antes de soltarlo. Al mismo tiempo, Mgan sabía que no creía en sus propias palabras. Ya estaban apretados. Tuvieron que convertir uno de los armarios en un dormitorio improvisado para ella, y aunque consiguieron suficientes sofás y camas para el resto del equipo, simplemente no había más espacio. Mgan no sabía qué hacer, pero antes de que pudiera expresar su preocupación, el ascensor empezó a descender. Atrajo la atención de todos, y enseguida notaron que Jan y Bruce estaban dentro. Jan tenía los brazos cruzados y hacía un evidente esfuerzo por mantenerse alejada de Bruce, pero al mismo tiempo, el hecho de que estuviera dispuesta a quedarse en el mismo vagón que él en ese momento lo decía todo. Cuando el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, ambos superhéroes salieron. Jan iba a reunirse con su equipo mientras Bruce se dirigía a la Batcomputadora. Dick lo interrumpió, y antes de que Bruce pudiera decir una palabra, le dio un puñetazo en la cara a su figura paterna. Bruce no dijo nada, en cambio se frotó la mandíbula mientras miraba estoicamente el rostro enfurecido de Dick. «Te lo merecías», declaró Dick, y para su ligera sorpresa, Bruce asintió en señal de acuerdo. «Lo sé», dijo, y luego se sentó frente a la Batcomputadora y empezó a teclear. «¿Cómo están Jaune y Ren?» «Estarán bien en media hora», dijo Outhir. «Sus auras ya están reparando cualquier daño». «Bien», respondió Bruce, sin dejar de escribir. «Cuando estén listos, por favor, tráelos aquí». «¿Por qué?», preguntó Ruby, inclinando la cabeza mientras Bruce giraba su silla para mirarla a los ojos. «Porque les debo a todos respuestas». Sin esperar respuesta, Bruce se dio la vuelta y continuó escribiendo en la Batcomputadora, extrayendo diversos archivos que ninguno de los héroes pudo descifrar. Los miembros de la Liga de la Justicia, al igual que Dick y el resto de los protegidos de Bruce, arquearon las cejas ante este repentino cambio. Sin embargo, al ver a Yana sentir para sí misma, comprendieron de inmediato lo que debía haber ocurrido. Media hora después, Jaune y Ren, casi recuperados, fueron sacados de la enfermería por sus compañeros. Ya no llevaban batas. Ahora vestían su uniforme de civil habitual. Los superhéroes estaban reunidos alrededor de la Batcueva, esperando pacientemente a que Bruce empezara a hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, centró su atención en los jóvenes. «Jaune, Ren, me alegra que estén bien», dijo Bruce con voz sincera. Jaune y Ren tragaron saliva y asintieron. «Sí, bueno, gracias, Bruce». «Por detenernos», dijo Jaune. A los demás no se les había ocurrido cómo se sentirían Jaune y Ren al ver los nanitos que usaban contra ellos, pero ahora que lo sentían, ya no podían ignorarlo. Sin embargo, no era difícil interpretarlos, y aunque había un ligero atisbo de cautela, la gratitud genuina la ahogaba por completo. Ruby supuso que no era difícil entender por qué se sentían así, y le daba miedo pensar en lo que habría sucedido si los dos chicos hubieran logrado lastimar a sus compañeros. Aún así, necesitaban consuelo, y cuando Jaune y Pirra se sentaron a su lado, Ruby tomó con suavidad la mano de Jaune y apoyó la cabeza en su hombro. Él le devolvió el apretón, sintiendo su agradecimiento. «Entonces, ahora que estamos todos aquí», comenzó Jan, apoyándose en una barandilla de metal, «creo que es hora de que obtengamos algunas respuestas». Bruce asintió y luego presionó una tecla para abrir un archivo titulado Contingencia de Agamenón. Antes de la fundación de la Liga de la Justicia, ya había empezado a recopilar información sobre los diversos criminales y metahumanos que asolaban Ciudad Gótica, comenzó a explicar Bruce. Pensaba que, al comprenderlos a todos, podría abatirlos con mucha más facilidad y evitar daños colaterales. Estas contingencias se componían de perfiles psicológicos, junto con herramientas y estrategias especializadas, diseñadas a nivel individual, perfectamente adaptadas a sus respectivos objetivos. «Estoy de acuerdo con eso», dijo Blake, entendiendo a qué se refería Bruce, «pero ¿por qué tus aliados?». Bruce continuó. «Porque la Liga de la Justicia es la organización más poderosa que la Tierra haya visto jamás.
Nuestros recursos, nuestro personal, incluso la conexión que tenemos con algunas de las naciones más poderosas del planeta. Yo mismo hice los cálculos y determiné que si la Liga de la Justicia se volviera contra quienes juramos proteger, había un 99% de probabilidades de que la Tierra cayera. ¿De verdad creíste que la Liga de la Justicia lo haría? Preguntó Ruby, y Bruce negó con la cabeza. No, admitió, pero me preocupaban otros factores que pudieran obligarlos. El principal era el control mental, junto con la coerción. Creía, y sigo creyendo, que mantener las contingencias en secreto sería más efectivo, y aparte del incidente de la Torre de Babel y los sucesos de anoche, solo he tenido que usarlos 5 veces. Entonces, ahora es un incidente, murmuró Flash, pero Bruce lo ignoró y sacó los diversos archivos que había construido sobre Ruby JNPR. Cuando llegaron a nuestro cuidado, no me costó determinar cuánto más poderosos eran que casi todos los demás, dijo, mostrando un video con los mejores momentos del entrenamiento de Ruby JNPR en la Atalaya. Su aura les otorgó una fuerza, velocidad y tiempos de reacción increíbles, todo, y cuando trabajaron juntos como una unidad, esas cualidades se amplificaron. Temía lo que habría sucedido si se hubieran visto obligados a volverse contra nosotros, y debido a la magnitud de su fuerza, comencé el proyecto. Un Terbat. Sacó otro archivo, este con varios planos de diversas armaduras y tecnología que casi nadie entendía. Weiss, sin embargo, entrecerró los ojos y tarareó para sí misma mientras los estudiaba. Reconoció los nanitos al instante, pero estaba más concentrada en los otros diseños que Batman seguía marcando como en desarrollo. Blindaje absorbente cinético, tejido de nanofibras que aumenta la fuerza, nanobots hiperaceleradores, exclamó Weiss al darse cuenta. Intentas replicar aura. Lo soy, confirmó Bruce. Aunque los humanos de la Tierra carecen del metagen remanente que permite el uso del aura, reconocí de inmediato su potencial. Si pudiera proporcionarme a mí y a otros miembros de la Liga de la Justicia sin poderes una contraparte sintética de la que poseen naturalmente, el riesgo de sufrir lesiones o daños graves se reduciría considerablemente, mientras que nuestra capacidad para derrotar a enemigos más poderosos aumentaría exponencialmente. Desafortunadamente, el progreso en el campo de las armaduras ha sido lento. Se giró hacia un banco de trabajo que contenía multitud de herramientas y aparatos. Sus ojos se fijaron de inmediato en un batisímbolo rojo brillante y ligeramente puntiagudo, similar al que Bruce llevaba cruzado en el pecho, pero cuando volvió a teclear en la batcomputadora, su atención se desvió. Necesitaba encontrar la manera de someterlos, por si algo salía fatal y no había refuerzos disponibles, explicó, abriendo el archivo dedicado a los nanitos. Tras ver cómo reaccionaba su aura al daño físico, desarrollé una teoría. Propagar el daño a todas partes a la vez, en lugar de a un solo punto, sobrecargaría rápidamente su aura. Usando la tecnología de escaneo de aura que compartieron, la combiné con nanitos que desarrollé hace años y procedí a realizar cientos de pruebas simuladas con todas las variables imaginables. Con cada prueba, mejoré el diseño para reducir cualquier posibilidad de letalidad y luego desarrollé lo que creí que sería un prototipo final funcional. La cual usaste contra nosotros, agregó Jaune, y Bruce asintió con tristeza. No fue mi primera opción, admitió Bruce. Aunque las hice yo, nunca tuve la intención de que se usaran. Pero tienes que entenderlo. Las feromonas de Ivy erosionaron por completo tu instinto de supervivencia. Si la pelea hubiera continuado, alguien habría salido herido, y habría sido a manos de amigos cercanos. No podía permitir que eso sucediera, y aunque tu confianza en mí quede destrozada para siempre, sigo considerando que es un mejor precio a pagar. Rubia asintió lentamente. Ahora entendía la intención de Bruce. Todavía le dolía muchísimo, pero saber que nunca quiso usarlo y que solo tenía que hacerlo para evitar algo peor le trajo al menos un pequeño alivio. Los demás no estaban tan convencidos, pero al mismo tiempo que repasaba el perfil psicológico que Bruce había construido, una pregunta persistente le asaltó la mente. Si tanto te preocupa el control mental, ¿por qué haces los perfiles psicológicos? Preguntó Ruby. Si están bajo control mental, ¿no serán sus personalidades completamente diferentes? Bruce no dijo nada, diciéndole a Ruby que había tocado un tema del que Bruce no quería hablar. Ella suspiró y bajó la cabeza, resignándose a que un hombre en quien una vez confió le guardara secretos cuando Bruce miró al resto de la Liga de la Justicia. Como si se estuviera gestando una conversación silenciosa entre ellos, sabiendo que probablemente John estaba allí, Ruby, JNPR y los titanes observaron cómo los rostros de la Liga cambiaban.
Primero sorpresa y asombro, luego reflexión antes de mirar a los equipos y asentir. Bruce asintió de vuelta y presionó un botón en su teclado. Sin embargo, antes de presionar nada más, se giró para encararlos. Fue entonces cuando Dick comenzó a comprender exactamente lo que Bruce estaba a punto de decir y abrió mucho los ojos. Cory notó el cambio de expresión de su novio y luego se dio cuenta de lo mismo, pero antes de que pudiera hablar, Bruce comenzó a hablar con una seriedad aún mayor de lo normal. Antes de mostrarles esto, dijo, necesito que entiendan algo. Esta información es el secreto mejor guardado de la Liga de la Justicia. Los únicos que la conocen están en esta sala, junto con menos de una docena más. No se puede compartir con nadie más. ¿Entienden? Ruby y JNPR quedaron impactados. Se giraron para mirarse, y entonces Jan entrecerró los ojos e inclinó la cabeza hacia adelante. ¿Qué tiene de importante?, preguntó ella, pero Bruce negó con la cabeza. Necesito tu garantía, insistió Bruce. Por las miradas de los demás fundadores, estaban de acuerdo, y Jan comprendió de repente la gravedad de la situación. Volvió su atención hacia Bruce, mirándolo fijamente a los ojos. Si es tan secreto, empezó, ¿por qué decírnoslo? Solo llevamos unos meses en la Tierra. Bruce se quedó en silencio al principio, luego respondió, porque confío en ti. Los ojos de Jan se abrieron de par en par y, tras un momento, asintió. De acuerdo. No se lo diremos a nadie. Uno a uno, los demás asintieron. Bruce esperó a que todos terminaran, luego se dio la vuelta y escribió una contraseña oculta en el cuadro. La contraseña fue aceptada, abriendo un archivo cuyo nombre estaba censurado. Pasó el cursor sobre un icono y lo abrió. Ruby, me preguntaste por qué hice los perfiles psicológicos, dijo Bruce. Por esto. Apareció una imagen en pantalla, la de Superman. Sin embargo, no llevaba su característico traje rojo, azul y dorado. En cambio, el azul era negro, el rojo blanco, y el fondo dorado de su insignia era de un rojo intenso. Todos miraron la imagen confundidos, y Jan soltó una risita. ¿Eso es todo? ¿Ese es el secreto?, preguntó, riéndose para sí misma de lo ridículo del asunto. Así que Superman decidió usar una capa blanca un día. No entiendo qué, Bruce la interrumpió cambiando a otra imagen, y su réplica se ahogó en su garganta. Todos miraban con los ojos abiertos la imagen del Superman que conocían, con su traje habitual, enfrascado en una batalla aérea con el que vestía de blanco. ¿Qué es esto?, preguntó Jaune, levantándose lentamente para ver mejor. ¿Superman luchaba contra un clon?, sugirió Weiss. ¿Como Bizarro? No, confirmó Superman, cruzándose de brazos y mirando la imagen. No era un clon. Era yo. ¿Qué quieres decir con era tú?, preguntó Blake, sin comprender lo que ella veía. Bruce se giró para mirarlos, apoyando los brazos en el reposabrazos y juntando las manos. Quiere decir que ambos son Superman, explicó Bruce. Pero el de blanco era Lord Superman. Un Superman de otra tierra. ¿Otra tierra? Empezó Ruby, abriendo mucho los ojos cuando Bruce asintió. Dime, ¿alguna vez has oído hablar de la teoría del multiverso? Sistema desconocido, órbita planetaria ocupada, ciudad embotellada de Vale, especialista Schne, la ruta es segura, informó uno de los soldados mientras el búnker en el que habían estado escondidos el último día era evacuado. El Dust Penny que había inspeccionado ya estaba de regreso con el general Ironwood, junto con los diversos componentes que había fabricado. Radios y aparatos electrónicos dispersos fueron arrancados de las paredes y el techo, y la única evidencia de su presencia eran algunas marcas de taladro que fácilmente podrían haberse confundido con agujeros de bala. Buen trabajo, soldado, respondió Winter, asintiendo antes de dejarlo pasar. Nos vamos al siguiente refugio. No dejen nada atrás. Penny no dijo nada, sino que permaneció sentada en el suelo mientras los soldados atlesianos continuaban con su trabajo. No tenía nada que hacer ahora, así que se dedicó a estudiar el búnker en el que se encontraba. Llamarlo búnker no era del todo preciso. Supuso que la terminología más adecuada sería sótano, ya que lo encontraron debajo de una casa parcialmente en ruinas. Una de las primeras cosas que tuvieron que hacer los soldados fue retirar los cuerpos. Una familia de 3 que debía ser enterrada y enterrada. Había muchos edificios así en Vale, y Penny sospechaba que encontrarían muchos más. Ciel se acercó entonces a la ginoide, sacándola de sus pensamientos y dándole golpecitos a su reloj de pulsera. Tenemos que irnos, Penny, insistió Ciel. Si esperamos más, el riesgo de que Brainiac te encuentre aumenta exponencialmente. Penny asintió con gravedad y se puso de pie.
Brainiac había sido la razón principal por la que la habían estado trasladando de un refugio a otro durante los últimos 4 meses. La buscaba, y nadie quería que la atrapara. Lo que no sabía era si los soldados asignados a custodiarla lo hacían porque les caía bien o si simplemente querían evitar que Brainiac se llevara algo más. Le gustaba pensar que era lo primero, pero también sospechaba que lo segundo estaba en juego. ¿Cuántos esta vez?, preguntó Penny, sin necesidad de especificar su pregunta. Ciel no respondió, y Penny suspiró. Cada vez que cambiaban de refugio y exploraban una ruta para ella, algunos no regresaban. Carroñeros desesperados y saqueadores despiadados los atacaban con frecuencia mientras atravesaban el valle, y a veces incluso un soldado atlesiano se veía superado o simplemente tenía mala suerte. Después de un tiempo, nadie le respondió, pero seguía sintiendo la necesidad de preguntar. La gente no debería tener que morir por mí, insistió Penny, pero Winter, para su sorpresa, negó con la cabeza. Tu vida es demasiado valiosa, Penny, declaró Winter. No permitiré que te conviertas en su juguete. Penny miró a su custodio en estado de shock, luego se permitió sonreír. Es la primera vez que dices mi vida, comentó Penny. Winter sonrió y negó con la cabeza. Estás viva, Penny. No dejes que nadie más. Winter se detuvo, con los pelos de punta. Al mismo tiempo, se oyó un leve zumbido, que se hacía cada vez más fuerte. Todos se detuvieron lentamente, primero confundidos y luego alarmados. Agáchense, gritó Winter, formando un glifo sobre ella y Penny. Enseguida, la pared exterior del sótano explotó, lanzando trozos de hormigón contra los soldados. Gritaron de dolor al impactar los escombros, rompiendo algunas de sus auras y enviando al resto de vuelta a volar. Penny se cubrió la cabeza y se agachó mientras Winter aumentaba la fuerza del glifo que las protegía. Cuando el ruido se apagó y el polvo se asentó, Winter y Penny abrieron los ojos hacia el agujero recién abierto. Al ver la figura solitaria frente a él, el corazón les dio un vuelco. Cerebrito, jadeó Penny, asustada. Era imposible no reconocerlo. Levantó a un soldado por el cuello, impasible, mirándolos fijamente con sus ojos fríos e inexpresivos, que brillaban con un tenue color púrpura. Estoy impresionado, comenzó Brainiac, extendiendo 4 tentáculos desde su espalda que se enroscaban en el aire para enfrentarse a los atlesianos que se recuperaban y estaban paralizados por el miedo. Conseguiste eludirme durante meses y destruir las patrullas que envié para capturar a la ginoide. Sin embargo, tu desafío ha captado mi atención. Te ofrezco esto. Entrégame a la ginoide y no sufrirás daño. Por un instante, un pesado silencio se apoderó del aire, y entonces Winter desenvainó su espada y se abalanzó sobre Brainiac con un grito de rabia. Como si fuera una señal, estallaron disparos alrededor de Penny, dirigidos directamente a Brainiac con la intención de abatirlo. Winter cortó un tentáculo que sostenía al soldado cautivo y comenzó a cortarle el brazo mientras intentaba clavarle una puñalada en la carne expuesta. Sin embargo, antes de que su cuchillo pudiera alcanzar su cuello, Brainiac la sujetó del brazo y la abrazó, mirándola fijamente a los ojos. «Qué ilógico», dijo, y luego le dio un puñetazo a Winter en el estómago. Se quedó sin aire y su aura brilló peligrosamente, y cuando la arrojó contra un muro de hormigón, este se hizo añicos por completo. Los disparos no cesaron, e incluso Penny se unió a ellos disparando rayos láser desde sus espadas suspendidas. Sin embargo, Brainiac avanzaba lentamente, sin importarle los disparos ni sufrir daño alguno. Los soldados no tenían a dónde ir, y antes de que pudieran reaccionar, acortó la distancia y comenzó a asestarles potentes golpes. Un puñetazo en la cabeza, una patada en el pecho, codazos y rodillazos, e incluso usó sus tentáculos robóticos para levantar a un soldado y estrellarlo contra el suelo. La fuerza de sus ataques era suficiente para destrozar sus auras sin esfuerzo, y Penny solo podía observar consternada cómo ni siquiera ella podía arañarlo. «Penny, tenemos que irnos», gritó Ciel, agarrando a Penny del brazo y llevándosela. Tenía una pistola en la mano, pero Penny sabía que no le haría nada a la alienígena. Subieron corriendo los escalones de hormigón destrozados y salieron al aire libre, intentando escapar cuando vieron a un grupo de drones teletransportándose frente a ellos. Penny actuó de inmediato, abalanzándose hacia adelante y enviando las 10 espadas de su matriz flotante contra el grupo. Los robots fueron destrozados sin esfuerzo, abriendo un camino para que Penny y Ciel escaparan. Sin embargo, no pudieron llegar muy lejos, ya que otro grupo se teletransportó, pero Ciel empujó a Penny y apuntó con su pistola. «Váyanse», gritó Ciel, disparando su arma a las cabezas de los drones. Pero
protestó Penny, pero con un fuerte empujón, Ciel la apartó de la vista. Después de recargar, salió corriendo a la calle, atrayendo la atención de los drones que le disparaban. Algunos lograron alcanzar a la chica, pero Ciel logró seguir adelante y correr tras una casa destrozada. Los drones la siguieron, y desde su posición, Penny observó con horror cómo los perdían de vista. Esperó un momento, se levantó y se dio la vuelta para irse cuando vio a Brainiac salir de la casa en ruinas. Winter Schnee lo sujetaba con fuerza, golpeándolo y pateándolo con todas sus fuerzas en un acto desesperado de desafío. Brainiac escudriñó el área a su alrededor, agarrando firmemente la cabeza de Winter. «Sé que sigues ahí fuera», gritó Brainiac. «No quiero hacerte daño, Ginoide. Tu capacidad para las emociones me intriga. Pero es una vulnerabilidad que estoy más que dispuesto a explotar». Mientras hablaba, levantó el cuerpo de Winter en una demostración de poder, y al mismo tiempo, Penny vio como unos drones arrastraban el cuerpo inconsciente de Ciel hacia él. Otros sacaron a los soldados aún vivos de la casa, los colocaron ante Brainiac y les apuntaron con sus armas integradas. «No he matado a ninguno, y si te rindes, no sufrirán daño. Pero si no, morirán. Tienes 30 segundos para obedecer». Penny solo pudo observar con horror cómo las palmas de los drones se iluminaban. Se escuchó un leve zumbido al prepararse, y los gritos de dolor de Winter aumentaron a medida que Brainiac comenzaba a apretar lentamente. Los ojos de Penny se movían rápidamente mientras su sistema de puntería realizaba cálculos. Todos los drones podían ser neutralizados con una descarga de su matriz, aunque era incierto si caerían antes de disparar a sus propios objetivos. El verdadero problema, como siempre, era el propio Brainiac. La única opción disponible para moverlo era una descarga completa de su matriz. Sin embargo, el tiempo de carga le daría tiempo más que suficiente para reaccionar, e incluso si impactara, Winter solo moriría por la propia descarga. Y después de todo lo que había visto de él, las probabilidades de que Brainiac sufriera algo más que un inconveniente temporal por su ataque más fuerte eran minúsculas. La realidad de la situación era clara. Penny no era capaz de salvar a todos por la fuerza. Sabía lo que tenía que hacer, y una punzada de miedo recorrió su corazón mecánico. Entonces, mientras los drones se preparaban para disparar, Penny se armó de valor y salió al descubierto. «Esperen. No les hagan daño», gritó. Brainiac y sus drones obedecieron de inmediato, mientras Winter solo podía mirarla con horror. «Penny, ¿qué haces?», gritó Winter, pero Brainiac no la soltó. En cambio, la miró fijamente. Penny respiró hondo y se concentró por completo en la coluana. «Si me voy contigo, ¿saldrán ilesos?», preguntó, y Brainiac asintió. «Correcto», confirmó. Penny respiró hondo y asintió. «De acuerdo. Iré contigo. Haré lo que quieras, no me resistiré, solo no les hagas daño. Por favor», suplicó. Brainiac la miró en silencio un momento y luego dejó caer a Winter como una piedra. «Aceptable», dijo con frialdad, y luego empezó a marchar hacia ella. Sus drones hicieron lo mismo, y desde el suelo, Winter apenas pudo levantar la cabeza para encarar a Penny. «Penny, no. Mi vida no vale la pena», insistió Winter, pero para su sorpresa, Penny negó con la cabeza. «No estoy de acuerdo», declaró Penny, y Brainiac la teletransportó a ella y a los drones fuera de Vale. Un vacío azul arremolinado consumió su visión, y al reaparecer en la nave de Brainiac, se encontró en la misma cámara donde se almacenaban todas las ciudades embotelladas. Por primera vez en meses, vio a Atlas flotando sobre el manto junto con todas las demás ciudades capturadas a Remnant. Sintió ganas de llorar, pero se obligó a no hacerlo. «Ven conmigo», exigió Brainiac, alejándose hacia una cámara contigua. Penny observó con tristeza las ciudades mientras Remnant se alejaba flotando, y con un profundo suspiro, se dio la vuelta para seguir a su captor. Juntos, caminaron por la nave sin vida, solo el suave golpeteo de los motores llenaba el aire. «¿Te preguntas por qué sigues activo?», empezó. Penny lo miró. Se lo había estado preguntando. Que todos supieran, el polvo no funcionaba fuera de la atmósfera de Remnant, y ella misma estaba alimentada por suficiente polvo para toda la vida. Aún así, seguía operativa. «Sí, lo soy», admitió al pasar por otra puerta. En lugar de asentir, Brainiac siguió caminando. «Descubrí que el polvo puede funcionar en cualquier entorno, siempre que exista una atmósfera compuesta principalmente de oxígeno y nitrógeno, combinada con un campo gravitacional lo suficientemente potente. Si el polvo se separara de ella, aunque fuera momentáneamente, se volvería inerte e inútil». Penny no dijo nada, percibiendo la amenaza oculta en las palabras de Brainiac.
Sabía que fuera de este casco solo existía el vacío del espacio, y si intentaba escapar, perecería. Por supuesto, con el tiempo dejaremos de depender de Dust, pero por ahora tengo otros usos para ti, dijo al entrar en otra habitación. Como muchas otras, estaba llena de equipo de laboratorio, pero para sorpresa de Penny, vio a una anciana frágil de cabello blanco tumbada en una cama. Estaba dormida, vestida con un traje verde menta y blanco, y Penny solo pudo mirar a su captor confundida. Él no dijo nada. En lugar de eso, salió de la habitación y la encerró. Penny miró fijamente la puerta cerrada, luego suspiró e intentó orientarse. Sintiendo curiosidad por la mujer, avanzó con cuidado, reconociendo que el equipo conectado a ella era soporte vital. Brainiac la mantenía con vida por alguna razón, pero Penny no lograba entenderla. Cuando la mujer tosió con fuerza, Penny interrumpió sus cavilaciones de inmediato. Corrió a ayudarla en todo lo posible, frotándole la espalda mientras se despertaba. ¿Eh? Preguntó la mujer con voz débil. Miró a su alrededor, con la mirada perdida, antes de posarse en Penny. Oh, hola. No creo que nos hayamos conocido antes. No, señora, no lo hemos hecho, admitió Penny con un suave movimiento de cabeza. Al mismo tiempo, sus ojos robóticos recorrieron el cuerpo de la mujer, y no pudo evitar fruncir el ceño. La mujer era vieja, muy vieja, y su cuerpo empezaba a fallarle. En su estado actual, tendría suerte si sobrevivía el año, incluso con el apoyo de Brainiac. ¡Qué lástima! Pareces una buena chica, continuó la mujer, incorporándose y tosiendo de nuevo. Penny miró a su alrededor y encontró un vaso junto a un dispensador de agua. Se apresuró a llenarlo y se lo entregó con delicadeza a la mujer. Oh, muchas gracias, dijo, tomando un sorbo de agua antes de ponerla en una mesa junto a ella. Miró a Penny, más confundida que alarmada, y luego sonrió. ¿Cómo te llamas? Penny guardó silencio por un momento y luego respondió en voz baja. Penny. Mi nombre es Penny Polendina. Penny, repitió la mujer, y luego sonrió. Qué bonito nombre. Me alegro de conocerte, Penny. Me llamo Fría.